Y esa noche marcó y lo perdí todo. Por 2 meses que se convirtieron en 2 años, voy a abrir un bar. Dicen este güey. La gente empezó a hablar. Mi papá tenía razón. Esto es el primer tropiezo de muchos. Eso me pasa porque lo vuelves a intentar y fallas, y lo vuelves a intentar y fallas, y lo vuelves a intentar. Fue una chinga que no te imaginas. Fin de semana tras fin de semana. Sentí que tenía otra oportunidad. Sabía que podía hacerlo mejor. Fue una locura. Que los diamantes se forjan bajo presión. Y nunca había tenido tanta presión en mi vida como esa noche. Si crees que eres capaz de hacer algo, y si crees que no eres capaz, tienes total razón. Buenas tardes, hoy tenemos una plática que quizás no mucho conocen, pero necesitan conocerla. Me encuentro con Hugo Arellano, dueño de 3 antros. Hoy nos va a dar la oportunidad de conocer sus inicios, ya que empezó desde abajo. Buenas tardes, Hugo. Buenas tardes, Juanito. Gracias, ¿cómo estás? Bien, bien. Mira, más que nada, para que nos abras un poco la parte íntima de ti, ¿no? Conocer cuáles fueron tus inicios, cómo empezaste, qué te llevó a esta aventura tan grande que cualquiera a tu edad hubiera pensado que era inimaginable. Cuéntanos un poco de eso, por favor, Hugo. Muchas personas creen que lograr sus sueños es imposible. Y tienen razón, pero a la vez no. Porque como dice Henry Ford, si crees que eres capaz de hacer algo y si crees que no eres capaz, tienes total razón. Lo único que tienes que hacer y lo que te separa de tus sueños o tus metas es trabajar por ellos y trabajar todos los días de tu vida y hacerte de hábitos, ¿no? Yo sé que la gente cree que es muy fácil o a lo mejor algunos muy difícil o algunos imposible el hecho de venir de la nada, a tus 18 años empezar a vender refrescos y a los 25 llegar a tener 3 discotecas. No lo es, pero sí se requieren muchísimas cosas que a lo largo del camino van pasándote, ¿no? Y te forjan para. Cuéntame un poco de cómo es eso de empezar a vender refrescos en la calle. Ha sido una de las experiencias más bonitas de mi vida. Yo recuerdo que tenía 18 años. Estaba en la preparatoria y en ese entonces yo conocí a una chica con la cual mantuve una relación, a la cual le agradezco mucho todo lo que me enseñó y que gracias a ella también esto ha sido posible, ¿no? Una vez en una fiesta, ella me comenta, ¿sabes qué? Quiero empezar a vender cosas, quiero empezar a vender bebidas, quiero empezar a hacer esto y demás. Y yo le digo, bueno, vamos a hacerlo juntos. Anexo a esto, pasa el tiempo y se queda en un veremos. Una vez, y es algo de lo que le agradezco a la Ciudad de México porque yo estudié la preparatoria en la Ciudad de México. La Ciudad de México me hizo pasar de ser un niño a ser un hombre por todo lo que vives allá. Es una vida totalmente acelerada. Con mi hermano una vez decidimos ir a Tepito. Y en Tepito recuerdo que íbamos caminando y veíamos los puestos, veíamos la gente gritando, hey, pásele, cómprele, véndele. Entonces venir a ver esto es algo que te despierta, ¿no? Y te hace devorar o ser devorado. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que nosotros empezamos a tener un poco de sed en tanto caminar y vemos un puesto como de 1 por 1 de un chavito que estaba vendiendo unas bebidas que decían que sabían como que a micheladas, pero no tenían alcohol. En ese momento nos tomamos una y me dice, hermano, mira, pruébala, está muy rica, está refrescante, nos va a ayudar. Agarré, la probé, era un vaso de 600 mililitros, tenía un escarchado de michelada tradicional, Miguelito, chamoy, limón y sal. Un poco de limón, de jugo de limón en el centro, sal, un poco de tajín y la sangría casera tal cual. Un preparado, que te venden hasta en las taquerías, ¿no? Pero nadie lo vendía así. Entonces, al yo probarlo, digo, qué rico, qué refrescante, qué padre, ¿no? Y digo, y dice mi hermano, esto estaría padrísimo venderlo en Tabasco, porque allá hace un montón de calor. Nosotros somos del estado de Tabasco, de la ciudad de Comalcalco. Entonces dijimos, sí, estaría padrísimo, y ahí se quedó. Sin embargo, no sé por qué soy una persona que cuando algo le gusta, lo persigue y no lo deja de perseguir hasta que lo tiene. No lo suelta. No lo suelto, me obsesiono mucho con eso y me gusta hacerlo rápido. Sin embargo, cuando pasa todo esto, se queda ahí. Y cuando tengo la oportunidad en vacaciones de regresar a mi casa, digo, oye, ya sé qué voy a hacer en vacaciones. Voy a emprender mi negocio. Voy a emprender las sangrías preparadas. Así se llamaba mi negocio, ¿no? Y dije, bueno, ¿dónde lo puedo hacer? Entonces comienza este proceso de emprendimiento. Tenía yo, recuerdo, 350 pesos. Era 2018, tenía también 18 años. Y dije, ¿dónde? En la banqueta, en la casa de mi hermana, en la ciudad de Comalcalco, Tabasco, con un mantel que era de mi mamá en ese entonces, de unas vaquitas. Agarré, lo puse, compré una sangría, compré una granadina, compré jugo de limón, compré un exprimidor, compré cuchillos, compré tablas, compré sal, compré todo lo necesario, los vasos, el escarchado lo hice y empecé a vender.
hice mi página en Facebook, agarré como todo niño ilusionado con su pequeño proyecto, su pequeño logro, su pequeño juguete, a tomar fotos y a subirlas en redes sociales. Empecé a vender y la verdad es que me fue muy bien gracias al apoyo obviamente en ese entonces de mis amigos, de mi familia, de los amigos de mi familia, etc. Llegaban mis tías, mis primas, los vecinos a comprar. O sea, emprendiste primero con todos los conocidos. Sí, claro. Bueno, yo sin saber, ¿no? Los conocidos llegaron a comprarme. Pero obviamente esos no eran clientes, eran conocidos, amigos que llegaban por apoyarme a que yo despegara, ¿no? Ese no era tu enfoque, ¿ves? Ese no era mi enfoque. Sin embargo, lo agradezco muchísimo. Claro. Entonces, cuando pasa todo esto y empiezo yo a ver a mis clientes y a trabajar y a sudar y estar desde de 6 de la tarde hasta la medianoche vendiendo, pues es como de, wow, cuánto dinero se hizo en un solo día, desde 350 pesos. Se me acabó el producto y ahora tengo un ejemplo, 1,500 pesos. Entonces dije, esto es bueno, lo voy a continuar. Y todas mis vacaciones lo seguí así. Del 2018 hasta que terminaron las vacaciones me junté 10,000 pesos. Y dije, ¿sabes qué? Esto es un buen negocio, lo voy a hacer en vacaciones y de aquí voy a ganar y lo voy a disfrutar y me voy a comprar las cosas que nunca he tenido y siempre he querido. Y mis papás no es que no lo tuvieran, porque sí lo tenían, simplemente querían que yo me ganara mis cosas. Y gracias por esa lección que me dieron. Aprendí a trabajar por lo mío, ¿no? Entonces, cuando regreso a la escuela, digo, el negocio no tiene por qué parar. A lo mejor y puede seguir, y fue que cometí mi primer grande error, asociarme con mi familia. Le dije a mi hermana en ese entonces, ¿sabes qué? Que ella trabajaba y demás. Yo voy a regresar a la escuela, tengo que estudiar, pero tú puedes seguir con el negocio, síguelo y ahí nos vamos a porcentajes. Y ese fue mi primer gran error. ¿Por qué marcas que es un gran error? Porque ni con los amigos, ni con las relaciones personales, o sea, el amor, y ni con la familia se tiene que involucrar en el negocio, en el dinero. Siempre va a acabar en una sola cosa, en problemas. ¿Qué lección te dio ese parteaguas que tuviste ahí? Que nadie cuida lo que no es suyo. ¿Qué pasó después? Yo sin saberlo, por supuesto, porque desatendí y me enfoqué en la escuela en ese entonces, pues como te comento, estaba en la preparatoria. Regreso a mis siguientes vacaciones a los 4 meses y continúo con el negocio y digo, ¿sabes qué? Los 10,000 pesos que traigo en la bolsa los voy a invertir. Y agarré y mi mesa y mi mantel y todo lo demás lo hice a un lado, agarré a un carpintero y le dije, necesito un puesto. Y le dije, ¿sabes qué? Quiero que me hagas unas letras 3D que diga el nombre de mi marca. Sangrías y el número 256, que es la calle en el Boulevard donde yo estaba. Lo puse padrísimo mi local, le metí más inventario y le invertí todo. Y llegué con todo el entusiasmo del mundo, lo recuerdo, nunca voy a olvidar eso. Abrí mi negocio en las noches en el mismo lugar tiempo después para vender y dije, estos 10,000 se van a hacer 30,000 en estas vacaciones. Y lo perdí todo. Cuando abrí esa primera tarde, no lo voy a olvidar, estuve desde el mediodía armando y me fui casi a las 11 de la noche, hacía un calor infernal. Era Semana Santa, la verdad que me la pasé ahí todo el día, todos mis ánimos se fueron al piso, me sentí muy mal, me sentí destrozado porque no vendí ni una sola bebida en todo el día. Y solo me hice una pregunta, ¿por qué? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué acabo de hacer? Todo el tiempo y trabajo que tenía y yo me preguntaba y daba vueltas y empecé a sobrepensar las cosas y la verdad me desanimé mucho y dije, ¿sabes qué? Mi papá tenía razón. Porque mi papá siempre es una persona profesionista, mis papás son profesionistas. Me ha dicho de que tienes que ir a la escuela, tienes que ejercer una carrera, tienes que conseguir un trabajo, tienes que comprar tu casa, tienes que hacer tu familia y ya está. Y a ellos les funcionó muy bien y me dieron la vida que a cualquier niño le hubiera gustado tener, la oportunidad de estudiar, de educarte, de tener tus cosas, de tener tus amigos, de tener tu cuarto y se los agradezco. Sin embargo, eso fue lo único que no me gustó, el hecho de que me dijeran te lo dije, ¿sabes? ¿Lo marcaste como una derrota para ti? Sí, en ese momento fue una derrota. Mis sueños cayeron, sin embargo, en ese momento cuando yo cerré el negocio y guardé mis cosas y no tenía ni un peso y no vendí nada, obviamente yo al día siguiente ya no quería abrir, ya no quería hacer nada, yo quería irme de fiesta, yo quería ir con mis amigos, quería ir a la playa, quería disfrutar en mis vacaciones, quería hacer cosas de un chavito de 18 años. Y gracias a Dios, el destino, en ese momento entré a casa de mi hermana, me acosté en el mueble y por X o por Y me metí a ver Netflix. Y la primera película que me apareció, que se llama Hambre de Poder, que es la historia de McDonald's,
me puse a verla y dije, ¿sabes qué? No tengo nada que hacer, la voy a ver, me llamó la atención. Me metí a ver esa película y esa película me marcó. No pudo haber un mejor momento en mi vida para yo ver esa película y que me enseñara, que me educara, que me transformara a todo lo que se vino después. Porque la película La Moraleja es solo una: ser persistente en la vida. Y luchar, y luchar, y luchar, y pasar todas las adversidades que tengas que pasar para conseguir lo que quieres, si es que realmente lo quieres. Pero fíjate que el punto de la película, aparte de ser persistente, es innovar. Exacto. Porque él veía las debilidades o los fracasos o las situaciones que no marcaban otros lugares que tenían lo mismo. Lo hizo práctico. Exactamente. ¿Me entiendes? Entonces, después de esa mala experiencia, ese tiempo que te tomaste para ti, para aprender algo viendo una película, ¿qué te hizo seguir adelante con lo que tenías en mente? El coraje de fracasar, el coraje de mi dinero lo perdí, el coraje de mi tiempo, el coraje del te lo dije, el coraje de estás perdiendo tu tiempo, el coraje de darle la razón a alguien más, así fuera alguien de mi familia, e inclusive yo. Esa situación me forjó un carácter y ese carácter me llevó a hacer ciertas cosas que me llevaron al siguiente nivel. El típico, no me va a volver a pasar. No, claro que no. ¿Qué fue lo que siguió después de eso? Después de eso, cerré el negocio, se acabaron las vacaciones. Lo que entendí yo después, bueno, lo entiendo ahora, es que como dejé el negocio en manos de mi hermana, mal atendía a los clientes, abría un día sí, un día no, daba precios que no eran, no activaba las promociones, cosas que uno crea y no delega de manera correcta. Obviamente en ese entonces mi hermana, que era mi trabajadora, no lo hacía bien y pues con justa razón, ¿no? O sea, no era suyo, no, era un favor que me estaba haciendo al final de cuentas, que se lo agradezco porque me enseñó muchas cosas. Sin embargo, pues en ese momento me afectó y también me ayudó. Entonces, la marca se vino abajo. Era un puesto de la calle, pero la marca para mí era importante. El trato al cliente, todo, cada detalle para mí era súper importante. Entonces, la marca se vino abajo, obviamente estaba desprestigiado el negocio, la gente ya no llegó porque tenía una idea y esa idea no se la íbamos a sacar de la cabeza de la noche a la mañana. Y yo iba un poco tiempo para allá, 1, 2 semanas, 3 semanas y ya está. Hasta el punto de prepararlo lo cambió, ¿me entiendes? Exactamente. Caí, perdí el dinero, se quedaron las cosas guardadas ahí en su casa y ya está. Después de eso no me di por vencido y dije, ya sé cómo lo tengo que hacer esta vez. Lo tengo que hacer yo y lo tengo que hacer mejor. ¿Y dónde lo voy a hacer? Ya no voy a ir a Tabasco, aquí en la Ciudad de México, en donde estoy, a hacerlo. ¿Cómo? No sé. ¿Dónde? Tampoco. Pero lo voy a hacer. Y me empecé a mover. Y en ese entonces con mi chava le platiqué todo lo que estuvo y me dijo, pues vamos a hacer lo que te dije en su momento. Vamos a venderlo en las fiestas. Y en ese entonces en la prepa, ya te imaginarás, había fiestas cada mes, cada 2 meses, etc. Y eran fiestas muy grandes. Entonces agarré y le llamé a mi papá y le dije, necesito que me prestes 5,000 pesos, porque yo ya no tenía dinero. Mi papá agarró, me dijo, ok, sí está bien, con B de vuelta, aquí está. Y agarré y me fui al Sam's y metí una nueva bebida que hoy se llaman o se conocen como los azulitos. En ese entonces yo le llamaba Blue Ice, era mi creación. Entonces agarré esa tarde en una fiesta en la preparatoria y dije, ¿sabes qué? Voy a innovar lo que sea la película. No voy a hacerlo de la misma manera. Voy a innovar y en ese entonces agarré, por azares del destino, fui a Coyoacán y había un muchacho en una esquina que yo veía que vendía y tenía cola y vendía demasiado y me preguntaba por qué. Y yo veía a los niños salir de ahí gritando y emocionados y veía que traían una bebida de color con un vaso transparente, pero echaba humo su bebida. Y me acerqué a preguntar, oye, ¿qué es eso que les pones? ¿Es un Alka-Seltzer o qué onda que es, no? Entonces, el chavo me dice, no, es hielo seco. Hielo seco. Y ya sabes, yo de pueblo, ¿no? ¿Y qué es el hielo seco? Es como un hielo que al momento que está en estado sólido, al momento que tú lo pones en agua, entra la sublimación y empieza a tirar dióxido de carbono. Y se ve padre, parece humo que sale a la vida. Y aparte la enfría. Y dije, oye, qué padrísimo. Y entonces agarré, ¿dónde lo compras? Busqué hielo seco, Ciudad de México. Agarré y dije, esto se lo voy a meter a mis bebidas y los voy a vender en la fiesta. Y dije, ¿quién en la fiesta, en la prepa, no quiere darse a notar, pero ahora le voy a poner un poquito de alcohol? Y empecé y le puse. Y empezamos a vender en las fiestas, ya sabes, las micheladas, los azulitos, las piñas coladas, etc. Esa tarde, porque las fiestas eran de tarde, vendí como 12,000 pesos. Dije, ¿sabes qué? Voy a tratar de hacerlo lo más seguido posible y sigo estudiando a la par, porque al final de cuentas yo tenía que completar mis estudios. Pasa todo esto, Juan, y me voy.
Y regreso a Tabasco después, en vacaciones. Y recuerdo que fui con mi papá y le dije, papá, aquí están los 5,000 pesos que me prestaste. Yo dije, no me los va a aceptar. Pues sí, mi papá, me fue bien, se estoy devolviendo esos 5,000 pesos, ¿me entiendes? Y dije, no me los va a aceptar. Me va a decir, no, pues ya ahí muere, ya déjalo, hijo. Pues mi papá los agarró, me los aceptó y se los guardó. Y me dijo, gracias. Sabes que te enseñó algo ahí, ¿verdad? No lo sabía en ese momento. Hasta que después mi mamá me lo dijo. Yo me quedé con ese pensamiento y dije, mi papá es un egoísta, mi papá es un... No lo sé, empecé a pensar cosas malas de mi papá cuando realmente era todo lo contrario. Mi papá no le es una hace persona, falta, no claro, lo necesita. Mi papá es una persona muy sabia, muy preparada, lo admiro mucho, lo quiero mucho, lo amo y le agradezco lo que ese día me enseñó. Y después me lo dijo mi mamá en el sillón. Me dijo, yo platiqué con tu papá y le pregunté por qué te aceptó el dinero si no lo necesita y a ti te costó muchísimo ganártelo. Lo que mi papá le dijo es que si yo no le hubiera aceptado el dinero, él no hubiera entendido que lo que pides prestado lo tienes que regresar, así sea alguien de tu familia. Porque allá afuera en la calle, cuando tú pides algo prestado, lo tienes que regresar. Y es el primer valor que se va a llevar de aquí a su vida profesional. Tu tranquilidad. Nada Totalmente. paga la tranquilidad de uno, ¿me entiendes? Exactamente. Sabias palabras. Así es. Y lo entendí. Y dije, wow, tiene razón. Las deudas se pagan. Los favores se regresan. Y dije, quiero seguir haciendo esto lo más seguido posible. Y busqué dónde. Empecé a hacer más fiestas. Bueno, empezaron a hacer más fiestas, me metí en ellas. Empecé en los tianguis. Los domingos en Polanco, por casa de mi chava, se ponía un tianguis muy padre. Empecé a preguntar, ¿cómo le hacen? Yo veo que venden, quiero estar aquí, como en ese entonces Tepito, pero en una colonia más tranquila y más pequeño el tianguis. Quiero estar aquí, quiero vender, quiero seguir haciéndolo porque me gustaba. Ya no era por el dinero, era porque dentro de mí se despertaba una emoción de construir algo, terminarlo y poder yo venderlo. El trato con la gente, el hablar, el decirles, el hacer un esfuerzo que yo no tenía, un esfuerzo sobrenatural sobre algo que tú no sabes y desconoces, pero nace dentro de ti de querer vender algo a la gente. Oye, qué bonito está ese saco, qué bien te ves, que tengas un bonito día, gracias, hasta luego. Eso me llenaba, me daba mucha energía y me hacía sentirme al final en las noches tranquilo para dormir de lo logré. Al final de cuentas el dinero es una consecuencia, hoy lo entiendo. Y lo que tienes que buscar en la vida es tu propósito. Lo que harías inclusive gratis. Entonces seguiste en la Ciudad de México con el proyecto, en más fiestas, y eso te hizo crecer más. Totalmente. De ahí, ¿cuál fue el siguiente paso que diste? Me marca un tío y me dice, ¿qué onda, Vito? ¿Cómo estás? Veo que traes tu puesto. Fíjate que se viene en la feria acá en Tabasco. Y están dándonos puestos y me dijo, lo están dando en 3,000 pesos. Le dije, ¿qué? Voy a ir y lo voy a intentar. Daba un espacio, era de 2x2, eran 3,000 pesos en ese entonces. Y comencé. Solo que hay una pequeña restricción, no puedes vender alcohol. ¿Está bien? Es un nuevo reto. En el espacio no podías vender alcohol. No podías vender alcohol. Okay. Era un tu espacio. Preparado? Era todo preparado y ya. Dije, ok, le voy a vender a los niños. No pasa nada con el hielo seco como yo lo estaba haciendo en el tianguis. Entonces, termina todo esto, me voy a la feria. En ese entonces fue mi novia y le llamo a un amigo. Le digo, oye, fíjate que voy a la feria, necesito manos. Fue como no te imaginas. Trabajé como nunca en mi vida y vendimos, el último día de feria, vendimos casi 30,000 pesos en una tarde, en una noche. En un local de 2x2. No era un local, era una carpa con una mesa. En una carpa de 2x2 en el monte, Mosquito, noche, o sea, olvídate, algo horrible. Acabé yo con mis tenis destrozados, mi pantalón sucio, pero contento. Nos fue excelentemente bien, metimos 3,000, ganamos 30,000 en una semana, en unos días realmente. Y yo solo pensé una cosa, en esta carpa, en esta mesa, en este puesto, en esta semana, acabo de ganar lo que mi mamá gana en un mes. A mis 18 años, pero ella tiene 50 y tiene universidad y tiene maestría y tiene doble maestría y tiene todo. Y digo, ¿por qué? Si yo no tengo ni la prepa. Seguí y dije, ¿sabes qué? Vamos a ir a más ferias. ¿Dónde es la siguiente feria? En ese entonces era en Tecolutilla, Tabasco.
Vamos a Teculutilla, sí vamos, es en un mes. Regresé, ahí sí me pausé tantito la escuela, regresé y dije, vamos a hacer otros 30,000 pesos, ya con esto nos vamos a Disney, ¿no? Según yo. Entonces, regresamos a la feria de Teculutilla, llegan los días buenos de feria de fin de semana y empezamos a vender como locos. Y eso empezó a generar un poquito de envidia de los otros puestos, que decía, ¿qué pasa con estos mocosos que están vendiendo como locos? Tienen un montón de gente y yo no puedo. Y ahí conocí lo que es que la gente te envidia. Y no te envidian por el dinero, no te envidian por la gente, sino te envidian por la energía y por lo que tú eres y emanas. Porque saben que ni con todo el dinero del mundo lo van a poder comprar. Y me empezaron a hacer la vida imposible. Me empezaron a tirar mi carpa, me empezaron a sacar mis camionetas, empezaron a espantar a mis clientes, empezaron a tirarme comida en donde yo estaba para que llegaran las moscas. O sea, cosas que tú dices, ¿qué le pasa a la gente? Y eran personas grandes y nosotros íbamos iniciando. Pero dije, ¿sabes qué? Esto no se va a quedar así. Vamos a arrasar el último día, no pasa nada, nosotros aquí nos retiramos y ya entendí por dónde va la cosa. Último día de feria, el capital invertido. Íbamos en camino, estaba a una cuadra de llegar para poder instalar todo. Un motociclista pasa por enfrente, como yo venía cargado y venía lento, dice, sí paso. Me rodea y pasa por enfrente de mí, pero su cola no pasó y se estampa con la camioneta que yo traía. Obviamente me detuve, nos bajamos porque no habíamos tenido la culpa y fue un accidente fuerte. Y en ese momento sale toda la gente de la calle, de las casas que escucharon el impacto. Y solamente recuerdo un montón de voces fuertes, amenazantes e intimidantes de fuiste tú, tú lo mataste, no te vas a ir, aquí te vas a quedar y te vas a hacer responsable. Este mototaxi no traía placas. El que venía manejando era menor de edad. No venía en el mejor estado sobrio posible. Y aparte, ni siquiera traía identificaciones. Nadie sabe quién era. Yo tuve que pagar los hospitales según las autoridades. Yo tuve que pagar heridas, medicamentos, estudios. Obviamente pagué el golpe de la camioneta de mi papá y tuve que pagar todo. Está bien, eso pasó después. Lo único que a mí me molestaba tanto era otra vez el tiempo y la confianza que habían depositado en mí para ese último día de vender. Nos fuéramos con nuestro dinero y la ganancia, todo se perdió. Recuerdo muy bien ver la cara de mi amigo y de la que en ese entonces era mi pareja. Era una cara de destrucción. Era una cara de ya me quiero a mi casa, era una cara de ¿qué estoy haciendo aquí? Era una cara de fue tu culpa, era una cara de fue culpa de él, era una cara de simplemente ya hasta aquí fue y lo que hicimos fue una tontería y no tiene ningún sentido. Fin de la aventura. Fin de la aventura. Y yo estaba muy molesto porque se hizo una injusticia por muchas otras cosas y por la cara de mis amigos de a estas personas tengo a mi lado. O sea, no se trata de que te agüites cuando te pasa algo malo y te des por vencido. Se trata de que sigas adelante y veas cómo salir de la situación. Terminó y les dije, ¿sabes qué? Vamos, no, que no se puede, que mira la gente, que esto, que el otro, el tránsito ya no te deja pasar, es imposible. Fui y hablé, mira, me acaba de pasar esto, te pido por favor que me des chance, aunque son unas horas, quiero vender para poder salir con los pagos. No sé cómo, se apiadaron de mí, me dieron chance, pasé, llegué, monté, casi que solo porque nadie me quiso ayudar, creo que era una tontería, ya se querían ir y empecé a vender. Y poco a poco empezó a llegar la gente, y a llegar la gente. En 2 horas de venta, recuperé todo lo que se había perdido. Y recuperé la inversión de cada quien. Eran 3,000 y tantos pesos de a cada quien y 20 pesos de ganancia para cada uno. El pensamiento solo fue uno, por 20 pesos. Y dije, tienen razón. Esto es una tontería. Tienen razón. Y me desanimaron. Me desanimó mucho y solo pensaba en una cosa, mi papá tenía razón. Y voy a regresar a la escuela y voy a estudiar y me voy a dejar de tonterías y voy a seguir a como tiene que ser, a como es seguro, porque ya vi que a alguien le funcionó, en este caso a mi familia, y al final de cuentas es el único camino que conozco, porque en mi familia no había nadie empresario, nadie que haya tenido un negocio que yo lo haya visto crecer y que pudiera ser mi mentor. Y algo que me dio mucho para arriba fue que mi papá un día me llama y me dijo, oye, fíjate que del seguro me hablaron, se expuso el caso porque no me dieron ninguna respuesta y me devolvieron 12,000 pesos. Era mi ganancia. Agarré, le llamé a mi amigo, le llamé, ¿sabes qué? 4,000 pesos a cada quien de los 12,000 que se recuperaron. Dijeron, bueno, al menos sí vale algo la pena, no se perdió todo, regresaron los ánimos. Y entonces no es un círculo vicioso, porque pueden pasar muchas cosas.
Lo voy a volver a intentar. Lo voy a volver a intentar y voy a ir a la siguiente feria y esta vez no me van a chocar. ¿Dónde es la siguiente feria? ¿Cuándo? Era junio, julio, la fiesta del mar en Ciudad del Carmen. Agarré y le dije a mi chava, dijo, ¿sabes qué? Pero voy a acompañar hasta el último día. Y mi amigo me dijo, sí, pues mi amigo me decía que hacía todo. Y nos fuimos, solo que el piso estaba en 14,000 pesos. Wow. Ya no era 3,000. Era mucha la inversión, 14,000 pesos. ¿Cuánto tienes tú? Yo tengo 4, yo tengo 4, yo tengo 4. Tenemos 12, hace falta tanto. Hay que ver de dónde. El caso es que nos endeudamos un poco. Llegamos, surtimos, agarramos, no gastamos en departamento porque una amiga de mi hermana que vivía allá nos dio chance. No había nadie en la casa, solo estaba ahí. Llegamos, nos instalamos y esa última noche ya estaba todos los insumos. Al día siguiente abríamos, teníamos el coche, teníamos ya papel en todo en mano y a darle, ¿no? Y la verdad es que no vendimos nada porque la feria estaba desierta. Entonces dijimos, güey, cómprenos y nadie nos compraba. Hasta que recuerdo, porque en ese entonces yo hacía mucho ejercicio, tenía buen físico, siempre tenía buena actitud y mi amigo no estaba nada feo tampoco. Entonces estábamos nosotros dos y a lo lejos vemos caminar a un par de chavos. Dijimos, mira, ven, ahí vienen unos clientes. Y sí, vinieron unos clientes, era una pareja gay. Y le dije, güey, vamos a inventarnos que nosotros también. Y vamos a venderles. Oye, ¿cómo estás? Y sí, mira, ven, oye, papi, qué bonita tu camisa, oye, esto. Nos hicimos sus amigos. Y padrísimo. El caso es que empezaron ahí a beber con nosotros, a cotorrear. Y tú sabes que gente llama energía, llama más energía. Y empezó a llegar la gente. Y fue la primera venta. Recuerdo que con ellos vendimos como 2,500 pesos. Y con eso al día siguiente comimos, agarramos un poquito de aire, cargamos gasolina y empezamos al día siguiente. Pero dijimos, ¿sabes qué? Es que esto así no nos va a dar. No podemos vender tank así nada más, tenemos que venderle con algo más. Entonces, ¿qué? Vamos a venderle y vamos a meterle un poquito de vodka. Y en un shaker de proteína que yo traía en el coche, le puse vodka, le vacié tantito de vodka. Y le decía a la gente, aquí está. Oye, ¿pero lo quieres con un piquete? Decían, sí, ¿qué tienes? No, pues va con vodka, te va a gustar, los azulitos. No, sí, ve, tú me dices, le voy a echar el Sprite. Ya. Ahí está, perfecto, aquí está. Y nuestras ventas, mira, se empezaron a levantar. Y los puestos al lado de qué pedo, volvió a pasar lo mismo, de por qué están vendiendo tantos, yo no estoy vendiendo nada. En fin, se acercaron de chismosos, nos vieron que algo estamos haciendo raro, la gente empezó a hablar y dijeron, ahí están vendiendo alcohol y no tienen permiso. Pero gracias a Dios, no somos muy guapos, pero somos muy listos. Y en las botellas de Sprite que tenía exhibidas en la parte de enfrente, tenía vaciado como 4 o 5 litros de alcohol vodka. Y las otras las tenía en un garrafón de 20 litros con un dispensador de agua. Era nuestra agua. Entonces llegaron una noche que estábamos vendiendo súper bien. Llegaron las autoridades. Llegó el operativo. Pum, nevera, refrescos, todo a ver qué están haciendo. Dicen que aquí están vendiendo alcohol y eso no está permitido y se van a ir y van a pagar una multa y bla. Y nosotros, sí, espérame, ¿qué está pasando? Estamos vendiendo. A ver, pero ¿dónde? Y ellos buscaron obviamente botellas de alcohol y no encontraron ninguna. Pero si hubieran abierto ese garrafón, hubieran abierto esa botella de Sprite, se hubieran encontrado litros de alcohol. ¿Me explico? Se llama iniciativa. Exactamente. No, pues no hay nada. Le digo, a ver qué pasó. No, la neta, discúlpanos, es que ya sabes, la gente como es chismosa, dicen que aquí estaban vendiendo alcohol. Pues tómate una azulita, le dije. Le digo, no, mira, pruébalo y te preparo uno. Y lo preparaba, pero con Sprite de verdad. Y se lo daba. No, sí, es que está bueno. Viste, está bueno, aparte combina con tu playera, güey. Se te ve chingón, toma, ya te lo regalo. Y ya está. Y ahí quedó, pero se quedaron con ese pick. Nos fue extremadamente bien, aprendimos muchas cosas buenas y malas. Claro que te quedas con lo bueno y lo malo, te queda de aprendizaje. Hicimos buenas amistades en Ciudad del Carmen, de gobierno, etc., los que estaban ahí, los inspectores y demás. Y se quedó el buen sabor de boca, ¿no? Nunca nos pudieron agarrar con las manos en la masa, la verdad, si hicimos cosas que nos hace de chavo, ¿no? Y sin dañar a nadie, solo tenemos el permiso y adelante, seguimos. Yo traía como 70,000 pesos en la bolsa y dije, lo voy a invertir. No sé en qué lo voy a invertir, pero lo voy a invertir y voy a seguir haciendo esto. Y no quiero hacerlo una vez al mes, una vez al año en esta feria, una vez cada 3 meses en las fiestas, los domingos en el tenis, no. Quiero que sea cada fin de semana y ya no quiero buscar a la gente. Quiero que la gente me busque a mí. ¿Cómo lo hago?
voy a abrir un bar. Fue lo primero que te vino a la mente. Voy a abrir un bar. ¿Cuánto dinero se necesita para abrir un bar? No tengo idea. No existía ChatGPT en ese entonces, ¿me entiendes? Entonces no conocía a nadie que tuviera un bar, no estaba en internet, o sea, no lo sé, eran otros tiempos. Y yo no me veía y llegó un momento en el que no me sentía muy cómodo. La verdad, la escuela nunca fue un tema para mí y sentía que estaba perdiendo mi tiempo, que ese tiempo que estaba dedicándole a la escuela, a tareas, a cosas que para mí no tenían ningún sentido, que tráeme un resumen, que imprímeme esto, que dime aquello. Digo, bueno, ¿y esto para qué o qué? Era mucha energía estancada ahí. Claro, y tiempo. Y si esto o sea, ya pudiera estar armando mi bar, mi negocio, otra feria, se me va a San Marcos, qué sé yo. Una aventura de verdad, algo que de verdad, mira, te cueste. Entonces se me hacía ya algo muy aburrido, muy rutinario. Yo buscaba siempre algo más fuerte, algo que yo no dominara. Y en eso cae la pandemia. Cae la pandemia sin saber nadie, o muy pocos, yo no lo sabía lo que se venía. Tenemos que regresar todos a casa por 2 meses. Regresamos a casa por 2 meses que se convirtieron en 2 años. Cuando estuve en casa de mis papás y terminé ese semestre en línea, porque era muy pesado estar en una computadora, estar en una silla, estar en mi cama, en mi cuarto, todo el día, despertar y dormir en tu cuarto con una computadora y ya está, porque no puedes salir, no puedes hacer nada y tienes que hacer algo que encima se te hace aburrido. A mí me empezó a frustrar demasiado, y empecé a sentir mucha desesperación, me empezó a picar el cuerpo, me empecé a sentir extraño y mi novia, y mi negocio, y mi depa, y mi quincena, y mis amigos, y Café 76, el bar y todo. Y dije, ¿qué pasó? Y yo veía, empezó TikTok, yo veía en redes sociales que mucha gente se está muriendo, mucha gente se quedó sin trabajo, mucha gente se quedó sin casa, mucha gente, literal, no la contó. Y yo dije, no puedo creer que por algo que la gente trabajó tanto tiempo, toda su vida, hoy ni siquiera tengan para comer por esta crisis que se vino. Y quién sabe cuánto vaya a durar, porque nos dijeron algo y sigue avanzando. Y que yo esté aquí en casa de mis papás, frenado, atado de manos, quién sabe cuánto tiempo, y haciendo algo que no me gusta, cuando puede ser que yo mañana sea mi último día. Y a mí la verdad nunca me gustó, o me di cuenta muy tarde, que lo que estaba estudiando en ingeniería petrolera no me gustaba. Me encantan las matemáticas, pero ingeniería petrolera lo detesto, se me hace una tontería. En ese entonces, claro. Se me hacía algo como de que, y esto, yo como, ¿para qué? Yo no me veo haciendo eso, no me veo en una oficina, no me veo en campo, no me veo en pozo, no me veo haciendo nada de eso. Se me hace algo que no es para mí, no me veo haciendo lo que hago en mi negocio, ayudando a la gente, haciéndolo sentir mejor, moviendo dinero, emprendiendo, levantando, sacando, no me veo sudando. Así que decidí hacer una pausa, decidí tranquilizarme, serenarme y voltear a ver lo que había pasado los últimos 2 años, del 2018 al 2020, y saber realmente si yo estaba pleno con lo que había hecho, porque pude haber muerto en la pandemia. Recuerdo muy bien una experiencia muy padre cuando yo estaba en la Villa de la Luz en Ciudad de México por Polanco. Recuerdo muy bien que estaba montando mi puesto en las noches, ahí vendía 0 alcohol, porque dejé de vender alcohol. Vendía el producto para los niños, vendía la experiencia, vendía el hielo seco y me empecé a vender marquesitas. Mi novia le compré una agua fría chiquita donde empezó a hacer marquesitas. Y una tarde llega una señora muy extraña de apariencia física y también de vestimenta, muy extraña, con una niña y la traía agarrada de la mano. Iba pasando por la banqueta porque todo era en la calle. Y se me quedó viendo. Yo iba bajando mis cajas de mi coche. Las iba bajando y llevando al puesto. Y se acercó y me preguntó, y tenía una voz tan extraña, tan peculiar, que es de esas voces que cuando te escuchas se te pone chinita la piel y esas energías que te dejan congelado. Me dijo, oye, ¿qué vendes aquí? Pues mire, vendemos esto y vendemos aquí. Me dijo, ok. ¿Y dónde está tu local? Dije, no, pues no tengo un local, solo tengo la mesa y la carpa y esto y lo otro. Pero quieres armar algo más grande, ¿verdad? De esas veces cuando te preguntan algo y tú sabes que ya saben la respuesta y te causa intriga de cómo es que sabes. Yo le contesté, ni siquiera te conozco. Ni siquiera te conozco, en mi vida te había visto. Y le dije, pues sí, la verdad sí. Tengo el sueño de abrir un bar. Ya no quiero hacerlo ambulante, quiero hacer mi propio bar. Yo sin saber lo que eso significaba.
Y solo recuerdo que la señora se me quedó viendo, tenía a la niña aquí agarrada y traía un vestido largo, raro. Se me quedó viendo y me dijo, lo vas a hacer y te va a ir muy bien. Yo sé lo que te digo. Agarró a la señora, se dio la vuelta y se fue. Iba a ser en menos de un año, me dijo la señora. Yo me saqué mucho de onda, me dio un poco de miedo, la verdad, no lo sé, era algo muy extraño y seguí con mi día a día. Terminó la Villa de la Luz, etc. Seguí con mi vida. Recordé muchas otras cosas que me habían pasado y que en ese momento vinieron a mi cabeza como un rayo. Y dije, ¿qué pasó? Como si todo hubiera sido un sueño, porque entré en desesperación, en bloqueo mental, en estrés, en ansiedad, en mi cuarto, en casa de mis papás otra vez, cuando yo ya vivía solo. Era un cambio, era un retroceso muy fuerte para mí y a mí nunca me ha gustado retroceder o llegar con las manos vacías cuando se supone que hiciste cosas. Agarré y me enojé. Me pasó lo mismo que cuando estuve en esa banqueta todo el día, no vendí nada y lo había perdido todo. Me dio mucho coraje y dije, ¿sabes qué? Esto no se va a quedar así. No me importa la pandemia, no me importa la escuela, no me importa mi novia, no me importa nada. Solo quiero ser feliz y que el día de mañana que yo me muera pueda irme pleno. Empecé a salir a la calle a dar una vuelta. Esa le llamo la vuelta de mi vida, ¿no? Vi que no había absolutamente nada en las calles, vi que no había gente, vi que cuántos negocios habían cerrado, habían quebrado, había muerto gente, perdido trabajo, lo que te dije, ¿no? Y ahí entendí, dije, bendita la crisis que se disfraza de gran oportunidad. Porque las crisis así son. En toda crisis hay una gran oportunidad. Claro. Ok, y después de esto que viene, ese local está vacío. Y después de esto y que la gente está encerrada y no puede hacer nada, ¿qué va a querer? Va a querer salir. ¿Y a dónde va a querer salir? ¿Y qué va a querer hacer? Divertirse. Por la mentalidad de que mañana, ¿quién sabe? Claro. Y yo veía los memes en Facebook y en TikTok, en redes sociales, de quiero que se levante la pandemia, quiero ir al antro, y en eso sale Bad Bunny con sus canciones y empieza a mover el mundo y a cambiar, y todo el mundo en su casa, escuchando las canciones, haciendo TikToks, pero nadie podía salir. Y fue que TikTok empezó a despegar, en fin. Y dije, yo quiero poner el lugar y quiero vivir lo que se viene después de la pandemia. ¿Cuánto dinero tengo? 60, 70 mil pesos. Van 3, 4 meses de pandemia. Y la pandemia dice que debe durar 1 o 2 años. Bueno, no sé, yo tengo fe en que va a durar 2 meses más y ya está. Y era muy ingenuo. Salí a la calle y le hablé a mí, ¿sabes qué? Vamos a abrir un local. Salí a buscar local y no encontré absolutamente nada. No había bares en mi pueblo, no había nada espectacular como lo que yo quería hacer. Hasta que fuimos a Paraíso, Tabasco, donde era mi amigo en ese entonces, que era mi socio. Y llegamos a su casa y dijimos, no encontramos nada, ya estoy cansado, ya me voy a dormir y aquí muere. Y yo le dije, güey, ¿sabes qué? No, aguántame. Vamos a dar una vuelta más. Todo el día buscando y no encontramos nada. Y nunca voy a olvidar que iba manejando. Y de la nada volteo a mi izquierda y veo un local que yo tenía en mi mente y solo lo veía en mis sueños. Rojo, grande, padrísimo, de 2 plantas y un nombre de un bar. En ese entonces se llamaba Calle Rota Snack Bar, algo así se llamaba. En Paraíso, y le digo a mi amigo, oye, ¿y esto si tú eres de aquí? ¿Y ese por qué no me dijiste? No sabía que existía. Aquí estamos en la peor zona de todo el lugar. Y a ver, espérame, pum, me bajé. Nos asomamos por los cristales. No. 2 plantas con mobiliario, con mesa de billar, con mesa de hockey, con sonido, con todo. Tenía una distribución preciosa, sillones, olvídate. Y este lugar, no sé, no lo conozco, nunca lo había visto. Ok, pues hay que preguntarlo. ¿Estarán rentando? No creo, debe estar en función. En fin, ese lugar me gustó y yo tenía que sacarme la duda de quién era, por qué no lo estaba viendo y hacer algo al respecto. Nos citamos con el dueño, platicamos, se dio, se abrió el local y nos asociamos. Él se quedó con el 50%, y nosotros con el 50%. No era 50, 30, 30. Claro, fue una mala negociación porque yo metí dinero, metí mi marca, metí todo. La marca que yo trabajé en todo el tiempo que te cuento desde de ferias y demás se llamó Drinks Factory. Se abrió el local. Yo tenía 60, 70 mil pesos, mi amigo no tenía nada.
y el dueño pues tenía el local. Y ahí vimos cómo conseguimos dinero prestado con amigos, va a salir, y esto va a ser cada fin de semana y es de aquí para el real. Total, la inversión fue en ese entonces como de 350 mil pesos. ¿De dónde salieron? No sé, pero se abrió el local. Le metí todo lo que tenía en ese momento, y no te hablo de dinero. Le metí todas mis mejores ideas, le metí todo mi corazón, toda mi pasión, todo lo que yo quería en ese lugar se lo metí y lo dejé todo. Trabajé en los baños, trabajé en la cadena, trabajé en la barra, trabajé de mesero, trabajé haciendo hasta shows en la mesa con unos shots de canela y fuego que eran en ese entonces con Troy. Trabajé hasta de ballet parking por mi negocio, porque yo lo sentía mío. Sentía que era parte de mí, era lo que yo quería darle a la gente. Fue un éxito total, porque no había ningún otro lugar abierto más que nosotros. Yo no lo sabía, pero no teníamos permiso para vender alcohol. No sabía lo que era un permiso, no sabía nada, solo teníamos un bar y ya está, según el dueño del local se encargaba de eso. ¿Tú traías algo con los alcoholes? Sí, totalmente. En fin, fue un éxito total, fue un éxito fui hasta DJ. Agarré y le pedí a un amigo que me rentara una controladora chiquita. Y le digo, ¿sabes qué? Conéctala a la corriente. Conecto los audífonos y me los puse aquí. Como se ve un DJ, ¿no? Agarré mi compu, agarré unos audífonos que yo tenía inalámbricos de Samsung en ese entonces, agarré mi teléfono en YouTube Music y puse YouTube Music también en la computadora. Y conecté todo a la compu. La controladora yo la movía y le hacía, pero estaba desconectada, güey. ¿Me entiendes? Sí. Y empecé a utilizar el crossfade. Yo estaba pendiente de una rola en mi celular y con la otra en la siguiente ventana. Y le bajaba de volumen y subía. Bueno, se armó un fiestón, güey. Se armó un fiestón. Sí, porque, güey, nadie quería trabajar. Estaba la pandemia, era peligroso, claro. Ya sabes. Pero la gente estaba dándolo todo. Pero vuelvo a lo mismo. Tienes que trabajar con lo que tienes y lo que importa es que tengas la intención de querer hacer las cosas, tengas los recursos o no, los conocimientos. Que no existan limitantes. Esa es la palabra, ¿me entiendes? Exactamente. ¿Por qué? Porque de repente cometemos el error de que, no está, ya no se puede hacer nada porque no está, o no hay. Entonces, no. Totalmente. Y en ese entonces, ¿sabes qué? Recuerdo que fue tanto el éxito y demás que me empezó a consumir mucho tiempo, porque yo abría el local, cerraba el local, veía temas de propinas, veía temas de gerentes, veía temas de barras, veía temas de meseros, veía todo, baños, dulces, hasta me daban propinas por pasar a gente. Yo sin saber las relaciones públicas, ¿me entiendes? Yo veía pedos con todo el mundo y mi cuate bebiendo trago con unas morras y el dueño del local. Y yo como... ¿Qué sabes que no, verdad? Claro que no, porque yo no estaba ganando dinero, pero estaba adquiriendo toda la experiencia del mundo. Así es. Pasé por todas las áreas del negocio hasta que me di cuenta que estaba trabajando para ellos. Mi hermano me llamó una noche y me dijo, ¿cómo van las cosas? ¿Cómo van tus ventas? ¿Cómo las estás tocando? Yo no lo hacía por dinero, Juan. La verdad, yo no lo hacía, pero yo lo hacía por pasión. Me apasionaba lo que yo hacía y fue un éxito. Y ver a mi marca realizada en un local, lo que siempre quise, ¿sabes? Y de aquí para el real. Pero me empezó a consumir mucho tiempo. Y yo estaba estudiando todavía en la universidad, aunque fuera en línea, pero estaba estudiando. Y tuve que tomar una decisión. Recuerdo que dije, ¿es la escuela o es el negocio? Ya no me daba tiempo de las dos cosas. No voy a olvidar esa tarde que salí cuando estaba trabajando en el negocio y le llamé a mi hermano. ¿Sabes qué? Tengo esta situación, no puedo con la escuela o no puedo con el negocio. ¿Qué hago? Y solo recuerdo que él me dijo una cosa. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué te gustaría? Y le dije, la verdad, me gustaría ponerle pausa a la escuela y darle al negocio. Después no lo sé, porque no sé qué vaya a pasar. Y mi hermano me dijo, ¿estás seguro? Sí, estoy seguro. Me dijo, deja la escuela, dale al negocio. Yo sé que te va a ir extremadamente bien, porque lo haces con pasión, porque entregas todo de ti, porque eres una buena persona y porque tienes la capacidad mental para salir adelante en lo que sea. Y lo que sea que tú hagas, siempre te va a ir bien. Me dio el valor para hablar con mis papás y superar un gran miedo que yo tenía. Decirles que ya no iba a seguir estudiando en la universidad. De tomar esa decisión, que era el parteaguas para lo que ibas a hacer en tu vida. Exactamente. ¿No? Imagínate decirle a tus papás que los 20 años que imprimieron en ti, que invirtieron en ti, que confiaron en ti,
para tu educación, en el momento más difícil, estudiar en la universidad que casi todo el mundo quiere estudiar porque es de las mejores de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, en la Facultad de Ingeniería en Ciudad Universitaria, le digas no gracias. Y ese era mi mayor miedo en la vida, hasta que me agarré de valor y dije sí, pero ellos ya hicieron su vida, ellos cumplieron sus sueños, ahora quiero cumplir los míos. Y el tema era con mi papá, no sabía cómo le iba a tomar y qué iba a pasar y demás. En fin, hablé con él, se lo dije, obviamente no le pareció para nada, se sintió muy ofendido, se sintió traicionado, no tengo idea cómo se haya sentido. Me dijo, pues adelante, pues haz lo que tú quieras. Si estás seguro, haz lo que tú quieras, solo que conmigo ya no cuentes. Agarré y me fui de mi casa, me fui a vivir a Paraíso, en un departamento pequeño. Empecé a rentar, ¿no es cierto? Viví con mi amigo primero en su casa y después me fui a rentar un departamento pequeño de 3,000, 5,000 pesos al mes y empecé a trabajar. Y empecé a trabajar y empecé a trabajar y el negocio fue tan bien y creció tanto, tan rápido en tiempos de pandemia, hice eventos tan grandes, en ese entonces hasta Contadeo de Acapulco Shore, no tienes idea, cosas que nadie había hecho en ese municipio. En el lugar. En el lugar. En ese municipio, que todo el mundo se sorprendía y se sorprendían porque me dijeron, este lugar está maldito, aquí lo que se pone no pega y lo que pega, pega poco y quiebra al instante. Y ese negocio fue un éxito y yo creo que hasta la fecha todo el mundo recuerda ese negocio por los buenos momentos y experiencias que se vivieron ahí. Y dije, ¿sabes qué? Lo mismo que en pandemia, puse una pausa, volteé a ver a mis alrededor y hacia atrás ya no había nada. Y a mi costado estaba mi amigo bebiendo alcohol con morras toda la noche y el dueño estaba y recibiendo muchísimo más dinero del que yo debía recibir porque yo lo estaba trabajando. Era mi proyecto, era mi idea, era mi marca, era mi trabajo, era mi conocimiento, era mi pasión y yo estaba alimentando parásitos. Me di cuenta así. Dije, ¿sabes qué? Esto no puede seguir. No puedo estar trabajando para los demás y que los demás ni siquiera lo valoren. Y lo que detonó todo una tarde fue que yo estaba en el local, recuerdo en la tarde trabajando con en ese entonces mi mejor amigo. Y nunca se lo dije y espero que hoy que vea esto lo sepa. Me dijo, oye viejo, ¿sabes qué? Tengo que salir porque tengo que ir a llevar a mi mamá a un compromiso. No sé si al doctor o a que entregue unos documentos. ¿Me prestas tu coche? Le dije, sí viejo, adelante, ve. Pero yo no soy tonto. Y agarré y dejé un teléfono que tenía con la ubicación en tiempo real compartida. Y vi que se fue a comer a un restaurante con una chava. Lo seguí. Y en ese entonces su novia. Y me cayó el 20 y dije, ¿sabes qué? Es imposible que yo esté aquí rompiéndome la madre todos los días de sol a sol y que esto no sea la gran vida, ya diciendo que que yo tengo y que yo puedo y ya sabes, ¿no? Me sentí tan mal y me dijo mi hermano, ¿sabes qué? Abre un local nuevo tú solo y ábrelo en otra parte y salte de ahí. Dije, ok, buena idea, lo voy a intentar, pero necesito dinero y no tengo dinero porque todo lo que salía de utilidades de ese negocio semana con semana para repartirse salían 10, 15, 20, 30 mil, 40 mil a la semana. Yo decía, vamos a agarrar 2,000 cada quien y los otros 10, 15, 20 mil pesos vamos a invertírselo al negocio. Y vamos a invertírselo al negocio y todo se quedó en el local. Mobiliario, luces, audio, cosas nuevas y de más calidad, inventario, etc. ¿Sabes qué? El negocio vale tanto, saqué un cálculo, no pasa nada, cité a mi amigo en ese entonces y cité al dueño del local. ¿Saben que no estoy de acuerdo? No estoy de acuerdo por lo que les dije, porque yo estoy aquí rompiéndome la madre, yo estoy trabajando, tú estás haciendo esto que no está para nada bien, tú estás haciendo esto acá de piernas y brazos cruzados y el único que está chambeando, no importa el negocio, soy yo. Y la neta no se me hace justo. Y lo recuerdo muy bien porque yo me empecé a sentir incómodo de que me decían que yo estaba loco, que yo era extremista, que yo era un mal para el negocio, porque regañaba gente, porque les gritaba, porque me molestaba, que nadie me ayudara. Me decían, no, es que ya se le subió. ¿Cómo no se me va a subir? Pero del coraje, de ver que no hacen nada, no hacen las cosas como yo. Me explico. Y me molestó mucho. Y lo que yo no me di cuenta es que en ese entonces mi mejor amigo, que era mi mejor amigo, era un encantador de serpientes, en donde la serpiente era el dueño del local y era el encantador. ¿Okay? Se hicieron muy amigos. Y ya sabes, eran personas más grandes que yo, por supuesto.
Y le metió en la idea al señor, el dueño del local, que yo era el malo y él era el bueno. A final de cuentas, tuvieron una junta ellos, se unieron y me dijeron, y se fueron contra mí. Me dijeron, ¿sabes qué? Sí, está bien, ya no hay negocio, solo que el local y el negocio es mío. Pero aquí no tienes nada, ¿no? Y yo digo, ¿sabes qué? A mí se ven 300,000 pesos por lo que invertí, por lo que esto, por lo otro. Ah, no, pues la cuenta aquí está y lo que a mí me sale son 40,000 pesos. 40,000 pesos. 40,000 pesos. Lo abrí con 300 y tantos mil y 40,000 pesos. Y yo conseguí el dinero y aún se debe y 40,000 pesos. Está bien. No voy a discutir. Solo te voy a decir una cosa. Tú te equivocaste al apostarle a algo que ya creció, le dije a mi amigo, y no algo que está por crecer. Y tú te equivocaste al pensar que él es el bueno y que es tu amigo. Y está bien, dame los 40,000 pesos. No pasa nada, yo me voy. Pero el tiempo me dará la razón. Y les digo una cosa, se van a arrepentir. Me quedé endeudado, lo que me tocaba no me lo dieron, o sea, me robaron. Me quedé sin negocio, mi marca que trabajé durante 2 años. Me quedé sin estudios porque dejé la universidad. Me quedé sin hogar porque mi familia en ese entonces no me apoyaba. Y me quedé exactamente en la nada, en la calle. Como cuando empezaste. Como cuando empecé. El sentimiento que tuve, Juan, y lo que yo pasé, no se lo deseo a nadie. Vuelvo a lo mismo, tenían razón. A final de cuentas es cierto, la vida no es así, esto no funciona y la gente es mala. ¿Y cómo lograste salir de esa gran decepción o traición de esa persona que tú considerabas un amigo, ¿no? Fue algo muy difícil, porque incluso hasta lo perdí a mi mejor amigo. Perdí a mi novia, perdí todo, Juan, perdí todo, no tenía nada. Me fui a vivir a casa de mi hermano, que él vivía en su negocio, era un negocio pequeño, una frutería, dormía en un colchón y me fui con él y me dijo, yo te voy a ayudar, yo veo de dónde, yo veo cómo, pero yo confío en ti y yo te voy a ayudar a conseguir ese dinero para que abras el negocio y les demuestres que tú no eres ningún, que el que tiene la razón eras tú y que el bueno eras tú y te va a ir muy bien. Tuve un sueño que viajé a la Ciudad de México y encontraba respuestas. Y viajé a la Ciudad de México y le llamé a un amigo que tenía un muy buen amigo en la preparatoria y le dije, brother, estás allá, quiero regresar a sentirme diferente, quiero regresar a sentir otro ambiente, quiero regresar a lo que tenía antes, a ver qué fue lo que perdí y encontrar otra vez la motivación de seguir adelante, porque yo ya no quería seguir adelante. Recuerdo muy bien que llegué a su casa, él me arropó y yo lo conocía de años, de toda la prepa y parte de la universidad, y sus papás estaban en la sala como siempre y yo ya los conocía. Y recuerdo esa mañana al desayunar que su mamá nos regaló unos huevos, la señora Vero, muy linda. Me siento y llega el papá de mi amigo. Llega el papá de mi amigo, se sienta, estamos en una mesa pequeña y me dice, ¿cómo estás, Huguito? ¿Qué tienes? Te siento raro, te siento diferente. Le digo, no, señor, pues la verdad, estoy muy mal. Estoy muy mal por todo lo que te acabo de contar. Perdí todo, no tengo nada. Trabajé años por algo y me lo arrebataron así y ya no sé qué hacer. Y es que uno nunca sabe con quién está hablando, Juan. Por eso hay que tratar bien a todo el mundo. El Señor me puso la mano en el hombro y me dijo, se empezó a reír. El Señor se empezó a reír y me dijo, Huguito, si ya no tienes nada, entonces ya no tienes nada que perder. Y te voy a explicar algo. Y me dijo, mira, en la vida pasan muchas cosas. Tú naces, creces, vas a la escuela, pasan cosas. A veces estás arriba porque tienes estabilidad emocional, tienes un buen amor, tienes buenos estudios, tienes buenos ingresos. A veces estás abajo porque muere un familiar, porque te quedas sin trabajo, porque pasan ciertas cosas, pero vas avanzando. En tu caso, emprendiste tu negocio, lo trabajaste, lo creciste y estabas acá. Estabas en la cima del éxito en ese momento para ti. Y de pronto, de un día para otro, todo se cae. Tú iniciaste aquí. Pasaste todos esos momentos hasta llegar al más alto y después caíste y tocaste fondo. Y volviste a lo que dijiste tú, al mismo lugar. No tienes nada. ¿Estás de acuerdo? Dije, sí, claro que sí. Me dijo, pues no. Porque toda la distancia que existe de tu punto de inicio
al día de hoy, aunque estés en la misma posición, no estás en el mismo lugar. Hay algo que se llama tiempo. Y todo ese tiempo te dio experiencia. Y lo que va a pasar una vez que tú tocaste fondo, y esto es el éxito en la vida, y fue su frase con la que cerró. El éxito en la vida es qué tan alto logras llegar después de haber tocado fondo. Sentí como si un balde de agua helada cayera encima de mí. Puse los pies en la tierra, me di una sacudida y me pregunté qué es lo que estoy haciendo mal. ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Y qué me quiere enseñar esto? ¿Por qué estoy en Ciudad de México, en casa de mi amigo, hablando con su papá, que conozco muy poco, y me está diciendo esto? Entonces puse mucha atención. Y lo que se vino después, que él me dijo sin yo saber quién era, y que por supuesto se convirtió en mi mentor, en un gran mentor, me dijo: Huguito, yo te conozco, te he visto, trabajas, te apasionas, mi hijo te quiere, habla mucho de ti, el cómo eres, lo que has pasado, de dónde vienes, en dónde has estado y a dónde quieres llegar. Y me dijo lo mismo que me dijo mi hermano: te va a ir muy bien. Este es un pequeño tropiezo a lo largo de tu vida. Disfrútalo, abrázalo, aprovéchalo, aprende y sobre todo sigue avanzando. Ahora caíste, ¿qué vas a hacer? Te tienes que levantar y vas a demostrar que vas a llegar. Y es lo siguiente. La diferencia que existe, completó de su frase, entre estos 2 años que te tomó llegar a este nivel, es la experiencia. Y esa experiencia te va a llevar 2 veces más alto, 10 veces más rápido. El Señor, que hoy, y le agradezco mucho, el doctor Marcelo Labastida, sin yo saber que es el coordinador de proyectos a nivel nacional e internacional de alto impacto, en esa sala, en esas 2 horas, me cambió la vida hasta el sol de hoy. Se convirtió en mi mentor y gracias a él, a mi hermano y a todas las personas que conocí que fueron mis mentores, sin yo saberlo, he logrado el éxito. Se los agradezco y les mando un fuerte abrazo. Mi eterno agradecimiento para ustedes de corazón. El Señor me cambió la vida en esa plática, en esas 2 horas en la sala de su casa, desayunando huevitos revueltos. Regresé a Tabasco. Regresé con determinación, regresé con seguridad, regresé con la idea y dije: ¿sabes qué? Ya sé qué tengo que hacer, dónde lo tengo que hacer y cómo lo voy a hacer. Conseguí los recursos con mi hermano, me ayudó mi hermano. Recuerdo que vendió la camioneta que tenía, saqueó su negocio, lo descapitalizó, casi lo quiebra. Y no sé cómo, no sé de dónde, pero mi sueño se cumplió, el abrir mi primer bar, ya mío, con una idea nueva. Se llama Hooker, hasta la fecha existe en Comalcalco, Tabasco. Se juntó de la nada, no de la nada, de muchos lugares, pero sin tener los recursos ni relaciones ni nada, 1,400,000 pesos para abrir ese negocio. Y Hook fue tu primer lugar, ya tuyo. Sí, yo siendo dueño, que renté el local, lo abrí sin socios, sin amigos, sin dueños de locales, sin nada, pagando una renta, me aventuré a abrir ese local. Le puse todo lo que yo había aprendido, todo lo que yo quería, lo que sentía mucho mejor que el local anterior. Hice ese diseño de ese local con un arquitecto, con trabajadores, con gente que me ayudó muchísimo y lo armamos. No había local que se le pareciera en todo Comalcalco, Paraíso, Tabasco, nada, no había nada igual. Era un lugar con una temática. Creaste tu propio concepto. Exacto. Lo hice a mi imagen y semejanza, porque agarré un cajón vacío y totalmente lo acondicioné. Yo, sin darme cuenta, abro el negocio y era un negocio padrísimo, pero no contaba con que la mentalidad de la gente en ese lugar, en esos momentos, no era la correcta. No eran los tiempos. Y sin yo querer, sin yo darme cuenta, no abrí un bar, abrí un antro. Y fue un fracaso total al principio. La gente no estaba lista en un pueblo pequeño para una discoteca, para un antro. Porque como que no me vas a dar una silla, o como que esto es mi mesa, o como que la música está muy fuerte. Es un desastre total. Resulta ser que cuando yo abro este negocio aquí, es aquí donde empiezan los verdaderos problemas ya de un lugar que se le invirtió buen dinero, en un lugar donde no conoces a nadie y estás creando una nueva marca y cómo es la gente. Yo tenía competencia y yo no lo sabía. O quizá lo sabía, pero trataba de ignorarlo y pensar, ser muy ingenuo en el hecho de que yo no soy malo
la gente no va a ser mala, pues la gente es mala. La gente te va a querer bien, pero nunca te va a querer ver mejor que ellos. Y eso fue algo que me pasó. Lanzo mi flyer de apertura y me empiezan a bombardear de reservaciones. Resulta ser que a los 2 días, ya estaba vendido todo el lugar. Llenísimo. Y digo, lanzo un flyer y digo, ¿sabes qué? Ya está lleno, ni una reservación más, ni una mesa más. Aquí muere, nos vemos mañana en la gran apertura. Yo súper contento, emocionado, lo logramos, esto va a ser un éxito, la gente está extasiada, no conocía a nadie. Levantamos la cortina, 20 personas afuera. ¿Y dónde están mis 60, 70 reservaciones? ¿Qué pasó? Todas eran falsas. La competencia se encargó de que yo mismo cerrara tus puertas. Exactamente. Cabé en mi tumba y salté y me enterré. Me jugaron chueco, me inventaron reservaciones. El lugar fue un fracaso total el primer mes y llegó un viernes y un sábado que tenía 5 mesas, 10 mesas, la gente se iba, la música está muy fuerte, la mesa está muy incómoda, ya me cansé de estar parado, ¿qué más sigue? ¿Dónde está el show? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está lo otro? Y yo no estaba preparado para ir a una discoteca, un antro, yo no sabía qué era eso. Yo en mi vida había conocido un lugar así, yo estaba queriendo abrir un bar con buena música y ya está, no me funcionó. Mi target era otro y yo no lo sabía, no sabía nada sobre las discotecas o los antros. Sin querer lo abrí. Bueno. Llegó un sábado, Juan, que no llegó ni una sola mesa. En ese momento me sentí tan enojado y vuelvo a lo mismo que me pasó. Papá tenía razón y tengo que regresar a la escuela, les tengo que pedir perdón, voy a trabajar toda mi vida para tener que pagar este $1,400,000 pesos y no me va a dar la vida para pagar ese dinero. ¿Cuánto puede generarme eso y cuánto tiempo me va a tomar? El negocio de mi hermano lo quebré, a mis papás los defraudé, hicieron mala inversión en mis estudios, todo por un capricho. ¿Pero no lo tomaste como un fracaso o lo marcaste como un reto para ti? Lo tomé como un fracaso total. Porque cuando debes dinero, Juan, porque cuando tienes hambre, porque cuando ves la cara de los demás a los que decepcionaste y confiaron en ti, es cuando realmente te sientes un fracasado, güey. Porque no solo te decepcionaste a ti, sino decepcionaste a los demás. Y yo nunca, gracias a los valores que me inculcaron mis padres, me ha gustado decepcionar a los demás. Por los valores que ellos me dieron. Salí a la calle, vi a mi hermano, le llamé y le dije, ¿sabes qué? Cometí el mayor error de mi vida. Y le dije lo que había hecho. Hice una discoteca, esto no funciona aquí, es un pueblo pequeño, no están listos. Perdí tu dinero, no lo voy a recuperar, es imposible, necesito más dinero para pagar nóminas, no me sale. Voy a trabajar toda mi vida, voy a regresar a la universidad, le empecé a decir todo mi plan para salir a flote y ni modo, al menos lo intenté, me quedaba esa satisfacción, pero sentía que había sido una tontería lo que había hecho. Y otra vez mi hermano llegó a salvar y me dijo, Hugo, tranquilo. Ese negocio yo lo vi. Yo vi lo que hiciste, yo vi lo que quieres demostrarle a la gente. Y la gente no está lista, pero lo va a estar. Ten paciencia, que ese negocio, eso que tú hiciste va a pegar. Y va a pegar como ningún otro negocio ha pegado. Y va a ser un éxito y va a ser un orgullo para todos aquí. Y va a ser una marca y va a marcar una generación. Yo solo le dije, ¿por qué dices eso? Y mi hermano lo que me contestó es, porque tengo fe. Y entonces entendí. Y me cayó como un balde de agua fría. ¿Cómo es posible que otras personas estén creyendo en mí y yo estoy dudándolo totalmente? Y ese día entendieron lo que era la fe, Juan. Entré a mi negocio, dudoso, vi la barra, vi la cabina, vi las luces, vi el sonido y tuve coraje otra vez. Mi hermano tiene razón. No se van a salir con la suya. Ni los que me traicionaron, ni los que me robaron, ni los que dudaron de mí, ni mis padres al decirme te lo dije, ni mucho menos la gente al rechazar algo tan bueno. Lo vamos a hacer. Y va a salir. ¿Cómo? No lo sé. Pero esto va a ser un éxito y mi hermano tiene razón y así va a ser. Y esa noche, Juan, cuando crees en serio
que ya no hay de otra, que ya no puedes, que estás solo en tu cuarto en la noche antes de dormir y te pones a pensar qué va a ser mañana si no sale como tú esperas, es cuando realmente sale lo mejor de ti. Alguna vez escuché que los diamantes se forjan bajo presión y nunca había tenido tanta presión en mi vida como esa noche. Esa noche salió la maravillosa noticia que el último tour del mundo de Bad Bunny sold out en unos minutos y tuve la idea de inventarme que tenía 2 accesos para el World Hostel Tour de Bad Bunny y que los iba a regalar esa noche en Hooker. Los subí a Instagram y a la mañana siguiente me desperté, la publicación se fue viral. Todo el mundo compartiendo, comentando, yo, vamos, dónde, cuándo, por qué. Y esa noche marcó todo. Mi mercado, mi producto estrella, la discoteca y la experiencia. Se lo mostré a la gente esa noche, el 14 de febrero del 2022. Llegaron las personas, hice una fiesta temática, fue una Valentine's Party, hice una dinámica para regalar los 2 boletos y los di a una amiga mía que me hice del favor, ¿sabes? Todo el mundo fue, se la pasó increíble, fue mi oportunidad, se divirtieron, como te hice una idea. Yo cuando vi toda la gente, vi el ambiente, dije, esto es lo que yo visualicé. La gente lo entendió, lo compró y ahora aquí se van a quedar. O sea, tú solo necesitabas que la gente conociera tu producto. Era lo único y encontré la manera. Esa noche yo fui a ver el monitor a la 1:30 de la mañana. La venta iba en 100,000 pesos, más cover. Yo me quedé frío. Me quedé congelado y dije, ¿qué es esto? Vi a los chavos, vi divirtiéndose, vi botellas, yo no paraba de ver que la gente pedía y pedía y pedía y fue algo para mí tan asombroso que dije, wow, no puedo creer lo que está pasando. Hice mis números, voy a recuperar la inversión. Es posible. Fiestas temáticas y regalos. Fiestas temáticas y regalos. Y se vino Valentine's Party, y se vino Summer Party, y se vino White Party y Black Party, y todas terminaciones en party con una temática, un dress code, y ya está. Pero fin de semana tras fin de semana solo era la música, el buen manejo de luces y la gente hacía todo lo demás. Fue un éxito. Después de ese fin de semana, tras fin de semana, tras fin de semana, la gente no dejó de llegar al local. Y en verdad marcó una generación. El primer año, imagínate qué tan bien me fue en ese negocio, que yo lo arranqué como debió ser el 14 de febrero de 2022. Y meses después, el 1 de enero del 2023, yo ya había liquidado el 1,400,000 de deuda. Le había invertido al negocio cerca de 800,000 pesos en equipo de audio, iluminación y mobiliario para expandirme. Y tenía 1,000,000 de pesos líquidos en mi cuenta. Me volví loco. En un año. En menos de un año. En meses. Aquí hay dinero. Aquí hay futuro. Y me puse a pensar, ¿y si este año no hubiera sido 1, hubieran sido 2 lugares? ¿Y si mejor en lugar de 2 fueran 3 o fueran 4? Agarré y tiempo después se vino Semana Santa. En Tabasco, en Semana Santa, la gente acostumbra ir a las playas. En la orilla dejan pasar camionetas, cuatrimotos. Es un ambiente muy padre. Tabasco es muy bello. Y se me ocurrió la idea de montar Hooker en la playa. Le llamé a un cuate que tenía un sonido. Le llamé a un cuate que manejaba luces. Hicimos un evento en la playa donde llegaron más de 1,500 personas con mi nombre hasta arriba, Hooker. Le preguntas a cualquiera en Tabasco sobre esa noche de esa generación. Fue una locura. Y para mí ha sido una de las mejores noches de mi vida. Fue una locura, me la pasé increíble, la gente lo disfrutó al aire libre, en la orilla de la playa, con un sonidazo, con muchas luces, 1,500 personas, algo que nunca nadie antes había hecho, ni se habían atrevido a hacer, ni se les había ocurrido. Me fue muy bien. Meses después se viene la feria en Comalcalco, Tabasco, donde inició todo, pero esta vez no me fui a rentar un terreno de 2x2. Agarré y fui a la zona fría donde puedes vender alcohol a 50,000 el espacio. Le dije, quiero 2 lugares. Fue un caos total, pero no porque no jalara, sino porque jaló de más. Era un escenario de 12 metros de alto por 6 de ancho, con luces impresionantes que se veían al otro lado de la ciudad, que la gente se quedó extasiada con una distribución que tú y yo armamos. Olvídate, una locura. El Palenque te odiaba. Me odiaron. Luego subí una foto
funando de que estaba funando al ayuntamiento, que estaba mejor el escenario de Hooker que donde llevaban a los artistas que les pagaban millones de pesos. Así es. Que cómo era posible. Es verídico. Te puedo decir que fue una avalancha de gente que quiso conocer el lugar. Exacto. Pero ¿sabes por qué? Por las ideas que tenía en ese momento. Digo, no fui partícipe de mucha planeación, pero la gente que te rodeaba en ese momento estaba muy coordinada a lo que tú querías. Y todo lo que se vendió en la parte de afuera es lo que vendía la parte de adentro. Los performance, las ideas que tenían ustedes. Y eso fue que la gente le entrara ese morbo. O sea, yo estuve en la puerta. Exactamente. Era un mar de gente, era imposible eso. ¿Qué pasaba con la gente? ¿Qué te hacía? Era imposible. Tuvimos que cerrar esa valla, tuvimos que medio abrirla y pararme arriba de ellas para que la gente pudiera pasar por abajo. Porque si no, no había un control. Ese cover era una locura. O sea, a la gente no le importaba lo que quería pagar. La gente quería saber qué es lo que estaba pasando allá adentro. La feria fue un éxito, aprendimos muchísimo, nos fue muy bien, la marca se posicionó y en 4 días de venta, de jueves a domingo, se recuperó el 1.400.000. Se pagó todo y aparte se ganó 1.000.000 de pesos. Yo recuerdo contar así en mi cuarto, tengo una foto muy bonita que te voy a enseñar, puros billetes de 20, 50, 200, porque la gente pagó con efectivo. Eran cerca de 700,000 lo que faltaba para recuperar los insumos y el 1.000.000 de pesos era el siguiente que me cayó de mi cuenta, de todos los cobros con terminales. Una locura, güey. Y dije, ¿cómo gané 1.000.000 de pesos en 4 días en la feria? Y el año pasado me gané 1.000.000 de pesos, bueno, fue un poco más, en un año. Y entonces mi cabeza volvió a girar y a girar. Después de que había caído, que lo perdí todo, que me dejaron sin nada, la escuela y demás, avancé, salí de esa, recuperé, generé, compré, adquirí y me hice de uno y a punto de hacerme de otro negocio en un pequeño pueblo donde nadie había hecho nada a mis 22 años. Obviamente despertó oídos, despertó miradas, despertó atención en la gran capital, en el estado de Tabasco. Y los grandes corporativos y las empresas fuertes y los dueños de negocio de los antros solo pensaron una cosa: ahí hay dinero y no puede ser que un mocoso se lo esté llevando todo. O así pensaban ellos, ¿ok? Llega un corporativo fuerte de Villahermosa y me monta una competencia. Que vengan y veremos quién es mejor. Uno siempre siendo bueno, siendo ingenuo, siendo inocente, como lo quiera ver la gente. Vamos a competir por la sana, vamos a competir por la buena, por calidad, por servicio, por audio, por iluminación, por música, por todo. Vamos a ver quién es mejor. Y dije, va a servirme muchísimo, porque es un corporativo muy fuerte que tiene 5, 6, 10 lugares y yo solamente tengo uno. Y vamos a competir en mis tierras, a ver qué pasa. Desafortunadamente la gente no es como tú crees, y en este giro, y bueno, más bien en todos los negocios, en México principalmente, las cosas se mueven con dinero, la gente se mueve siendo deshonesta, se mueve sin valores, se mueve chueco. Llegan y me ponen la competencia y ellos dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero competencia. Hacen una llamada a la capital porque traen los recursos, traen los contactos, traen todo, ciérralo. Te vamos a clausurar por X motivo. Ah, ok, perfecto, clausúrame. No es la primera vez que he vivido una clausura. Tengo los permisos, tengo todo. Yo estaba totalmente bien. Adelante. Solucionamos el fin de semana, solucionamos en la semana, mero trámite, ya sabes, político, la multa y ya está. Perfecto. Con lo que yo no contaba era que los contactos y las relaciones estaban tan pesadas porque venían de Villahermosa y me llegaron a un pequeño pueblo en donde ahí gobernaba la corrupción. No quiero competencia, no lo dejes abrir. No me importa, no quiero competencia, no lo dejes abrir. Y no me dejaron abrir. Y toqué puertas y puse mi cara una y otra vez en la capital y no me recibían. Y no me recibían y el director y no está, y no está, y no se puede, y está ocupado, y más largas, y más largas, y más largas. En fin, un mes cerrado. Un mes cerrado hasta el cuello, descapitalizado porque estaba a punto de abrir el siguiente negocio. Y cerrado, y cerrado, y cerrado. Dije, bueno, no pasa nada, me voy a estabilizar con el otro que va a abrir, en lo que regularizo el tema de este negocio, a ver cuál es el verdadero problema. Me pidieron una cantidad impagable para mí en ese momento. Me pedían 300,000 pesos de multa por no tener la cocina abierta a las 2 de la mañana. ¿Me explico?
Era una tontería, era un dinero que yo no tenía, no me dejaban abrir. Llevaba un mes y quién sabe cuándo iba a poder volver a abrir, si es que podía volver a abrir. Termina todo esto, la competencia siguió, no había lugar y bueno, dije, ¿sabes qué? No pasa nada, que se quede ese local cerrado cierto tiempo, me arreglo con el dueño hasta que se cambien las cosas. En mi siguiente lugar me recupero, estaba a semanas de abrir. Se llamó Florida Roof porque ya no está, fue mi segundo local. Agarré de la nada en una plaza que ya tenía el permiso de venta de alcohol, pero no tenía nada más que un local y una barra. Agarré y no renté un local, renté la mitad de la plaza de la planta baja. Eran 20 locales, yo agarré 8 y lo hice un solo lugar. Monté un lugar precioso. Tenía 2 millones de pesos ahorrados y los metí. Y me endeudé con otros 2 millones de pesos. 4 millones de pesos le metí a esos locales. En esa plaza abrí el local más precioso que se ha abierto en el giro restaurantero de bares y discotecas en Comalcalco, Tabasco, y era un sueño, lo hice con arquitectos, fue una locura, fue un proyecto que le entregué todo de mí, había sido el más grande hasta ese momento, me descapitalicé, me endeudé con 2 millones y estaba a una semana de abrir. Y un día antes de abrir, me llaman y me dice, no vayas a abrir el otro local. ¿Por qué? Porque no. ¿Por qué? Porque no. ¿Por qué? Porque no tengo los permisos. Tengo todo. Y a ver, ese es un problema que pasa en México y es lo que enfrentan seguramente todos los emprendedores. La mafia, el gobierno y la competencia. Sin razón alguna, me dijeron, no puedes abrir el negocio y no lo vayas a abrir. Ajá. Y si no me dejas abrir uno y no me dejas abrir el otro, ¿con qué subsisto? ¿Con qué pago la multa? ¿Cómo salgo adelante? ¿Y mis deudas? ¿Y la que me acabo de adquirir? ¿Y mi futuro? ¿Y de qué se trata? ¿Y el proyecto de 4 millones que acabo de hacer y va a generar empleos? No me importa. No vayas a abrir. Solo me quedaba una cosa y lo platiqué y sentí tanta impotencia, Juan, porque me cerraron un lugar que era un éxito y no me dejaban abrir un lugar que solo pude ver en mis sueños funcionar. Esa última tarde me dijeron no abras, fui a cortarme el cabello, fui a bañarme, fui a ponerme mis mejores trapos y dije, si voy a caer de pie. Voy a abrir ese local, no me importa porque yo sé que yo estoy en lo correcto y voy a hacer un en vivo, voy a hacer un escándalo en redes sociales y voy a abrir ese negocio, no me importa lo que pueda pasar después. Lo trabajé durante 6 meses para dejar un local impecable que levanté de la nada y lo voy a disfrutar y lo voy a ver realizado aunque sea una noche o unas horas hasta que lleguen y me clausuren porque de que pueden, de que deben, no, claro que no deben. No me importó, colgué, me fui a cortar el cabello y en eso me llama un cliente que se volvió un muy buen amigo. ¿Qué onda, Guito? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo? No, pues sí, aquí andamos en el corte de cabello, te sé qué pasó. Nada, brother, pues, ¿qué onda? ¿Vas a abrir hoy el otro lugar? Le digo, sí, lo voy a abrir en la tarde, en la noche. ¿Por qué? Me dijeron, bueno, mira, güey, tú eres mi cuate, sabes que te aprecio, esto, lo otro. Fíjate que por ahí me llegó un chisme. A ver, ¿qué pasó? Me dijeron que no puedes abrir el local, que lo vas a abrir por tus pantalones y me llamaron para preguntarme si eres mi amigo, por qué me han visto contigo y porque hoy te van a ir a hacer un desmadre y te van a cerrar y te van a... Hermano, la realidad es esta y se lo dije tal cual y esa es la verdad. Es corrupción, es política, es una basura y no me importa, pero lo voy a ver realizado. No me voy a quedar con esas ganas. A final de cuentas, sí se trata de algo más personal y si a ellos les vale, créeme que a mí más. Luego, yo sé que estoy bien. Adelante. Me dijo, mira, aguántame, voy en carretera, voy camino a un negocio aparte en otro lugar, déjame, voy a hacer una llamada y me colgó. De película, Entre que me llama y me cuelga y esto y lo otro, no sé con quién habló, no sé qué movió, no sé qué amistades tenía, pero le agradezco a Dios que así haya sido y me dijo, mira, ya hablé, ya quedó, ya se solucionó. Solo va a ser tanta lana que quiera esa persona y no te van a molestar y puedes abrir y en una semana más quedar resuelto tu programa de tu primer negocio de hooker. Le dije, ¿qué? Pero si yo te conozco, tú eres mi amigo, tú eres un empresario que no se dedica a nada de esto, de los giros de restaurantes, bares y discotecas. Me dijo, sí, pero todos tenemos amigos. Ok. Me ayudó, él me prestó el dinero y se lo agradezco muchísimo porque yo no tenía ni un peso. Le dije, pero no tengo dinero, me prestó el dinero, se movieron las cosas. Llegó el momento de abrir el local y me llaman de reglamentos.
El punto está en que llega el momento, me llaman y me dicen no abras, no abras, no abras. Y yo digo, oye, es que ¿por qué no? ¿Y por qué no? Y yo callado, yo sin meter a nadie problemas. Resulta ser que dije, oye, es que ¿sabes qué? La verdad, moví por ahí algo y se supone que ya puedo abrir. ¿Qué? Sí, en serio, desde arriba. ¿Sí? Ah, ok. Por mera suerte. Llega el convoy. Llegan las patrullas, llegan las camionetas, llega todo el mundo. Parecía que iban a agarrar al Chapo a mi local, en la apertura. Y era temprano y la gente se empezó a sacar de onda. Y en ese momento, de la nada, recibo una llamada. Y me dicen, ya sé qué hiciste. Nos vemos el lunes en la oficina. Trabaja, ahorita se van las patrullas. Pum, me cuelga. En ese momento recibo otra llamada de las personas que siempre yo había estado tocando las puertas y nomás no. ¿Qué onda, compadre? ¿Cómo estás? Oye, Huguito, que no, que todo fue un malentendido, que cómo crees, que dale, que mira, nos vemos el lunes en la oficina, trabaja, ahorita se van todos. Se bajan, me saludan, ¿cómo estás? Con respeto, esto, lo otro. Ya quedó todo, sí, ya quedó todo. Se van, abre el negocio. Fue un éxito esa noche. A la semana siguiente abro otra vez Juquer, fue un éxito y los dos negocios fueron un éxito. Pero yo esa noche, antes de abrir, Juan, me quedé sentado en una esquina y me puse a pensar realmente cómo funciona la vida y el porqué de las cosas. Y le doy gracias a Dios por haberme puesto personas tan buenas en mi camino que me han ayudado sin yo pedirles algo, ¿sabes? O haberles dado algo. Y es por eso que siempre debes ser bueno con las personas, porque él era mi cliente. Después se convirtió en mi amigo. Y ese amigo me sacó de un problema que no tenía solución. O no sabía quién me podía dar una solución así. Los negocios abren, es un éxito, me recupero y empieza otra vez a subir. Pero dije, ¿sabes qué? Ya no me vuelve a pasar. Tuve un aprendizaje muy fuerte. En un pueblo muy pequeño con una población limitada, abrir dos negocios de alto impacto solamente va a hacer que tu clientela se fraccione, se divida. Y tienes doble gasto, pero es el mismo ingreso. Por lo tanto, tus utilidades bajan. Y entendí que cometí un error. No debía abrir en ese lugar ese negocio. Lo debía abrir en una gran capital, en otra ciudad, en otro estado. Pero lo entendí. El problema no fue eso, porque los negocios siguieron a flote. Me fui a la quiebra por la lluvia. Y tú vas a decir, ¿pero por qué por la lluvia? Porque estabas en una plaza, ¿no? Porque Florida estaba en una plaza y el 70% de mi venta estaba en una terraza. Y en esa terraza no había techo. Cuando me cae la lluvia, le llamo a la dueña y le digo, oye, ¿quiero techar? Me dijo, no. No. No, no, no y no. Oye, ¿pero por qué? Pero mira, no me interesa la plaza, yo la hice así y así se va a quedar. ¿Te doy más renta? ¿Te doy más esto? No. Porque esa plaza yo la hice así, así me gusta y así se va a quedar. Una placita pequeña. Me apesta el dinero. Así me dijo la señora, me apesta el dinero. No me importa. Así se queda. Ve cómo le haces, no me importa. ¿Cómo sostienes un negocio si el 70% de tu venta le cae la lluvia? Y ese año, Juan, ese año llovió fácil. De los 12 meses, 8. Y no podía hacer nada, la gente se me iba, el costo estaba. Claro. ¿Qué hago? El problema no tiene solución y sentí tanta impotencia y dije, le metí 4 millones de pesos, le metí todo lo que tenía y hasta lo que no que conseguí prestado a este negocio sabiendo que el retorno era rápido, pero no contaba con las lluvias. No contaba con que la dueña era una mente cerrada, no contaba con... Y entonces dije, ¿sabes qué? Por mi paz mental y por todo, y fue cuando aprendí a soltar las cosas, a no enamorarte, no enajenarte con un proyecto que me costó 6 meses trabajarlo, 4 millones de pesos, en menos de 5 meses lo cerré, porque me estaba afectando a mí, no podía hacer nada, y no podía hacer nada, y dije, ¿sabes qué? Aquí la dejamos. Y debido a lo que me pasó con la delincuencia, la corrupción, el gobierno, lo que me pasó con esta señora que no me dejó poner techo y el clima me arruinó, y que perdí mi capital, porque hasta vendí mi camioneta para juntar ese capital y me endeudé y todo lo tenía que pagar mi primer negocio. Dije, ¿sabes qué? Ahí muere. Yo me voy.
yo me voy de aquí porque aquí no me están valorando y no puedo crecer, no me permiten crecer. Saqué un mapa, abrí Google Maps y dije, ¿dónde es el estado de la República a donde me voy a ir? ¿Y dónde voy a crecer? ¿Y dónde voy a explotar todo el potencial y a demostrar el conocimiento y la experiencia que tengo y sobre todo la pasión que me distingue? Y empecé a recorrer, pasé Ciudad del Carmen, pasé Campeche, hasta que llegué aquí a Mérida. Y tú me dijiste, y lo recuerdo muy bien cuando me dijiste, es que fíjate que ayer pasé por esta calle y vi que están traspasando una discoteca. ¿Qué? Sí, están traspasando una discoteca. Le llamé a mi amigo, le dije, ¿qué vas a hacer el fin de semana? No, pues voy a Mérida, yo también quiero ir, vamos, nos venimos juntos. Septiembre 2023 te conozco, vemos el local, me enamoro, yo no tenía ni un peso en la bolsa, no tenía nada, o sea, estaba yo mal y me enamoré del local y dije, este local, cuando yo pisé ese local visualicé algo increíble. Sin prejuicios, sin saber nada de Mérida ni de local, ni mucho menos. Esto es una mina de oro, pero no la ha sabido explotar quien la tuvo. Fuimos a la oficina de estas personas, negociamos el traspaso en 1.700.000 pesos por la discoteca que tenían en ese entonces y fuimos a su oficina y le dije a mi amigo, oye güey, hazme un paro, puedes transferir 300,000 pesos, ahorita que salgamos te los doy. Es que me quedé sin pila. No era cierto. Sí, sí, ahorita pum pum. Ya quedó, agarré en esa sala, firmé un contrato de traspaso, regreso en una semana, te liquida el resto y le damos con todo. Te dije, ya quedó, ahí nos vemos, nos regresamos a Tabasco esa misma tarde, nos pusimos en unos tacos y dije, ¿qué acabo de hacer? Me ganó la emoción. Me gané la emoción de ver el local, de tener fe, de que lo visualicé, pero confié. Confié en que iba a ser un excelente negocio. No tenía ni idea. Cuando vi el local dije, esto requiere de inversión mucho más de lo que me llevó Florida. Porque una cosa es el traspaso y otra cosa es lo que le vamos a hacer al local. Mi amigo iba a entrar al negocio, pero por los porcentajes y demás no los entendimos, preferimos la amistad. Y me dijo, güey, yo de compas así de cuates, imagínate qué tanto confía la gente en mí, que mi amigo en ese momento me dijo, güey, así de compas, yo de cuates, te presto $1,000,000 pesos. Así, a la mano. Sin ser partícipe, solo para que arranques esa aventura. Solo para que arranques y te vayas y explores, güey, porque te estimo. El mismo que me ayudó, Salomón Peralta se llama, le mando un gran saludo y un gran abrazo. Me dice mi amigo Chalo, que le decimos, Chalo, güey, yo te lo presto de compas, ahí está $1,000,000, güey. Le dije, neta, sí, neta. Puta. Con eso me arranqué. Dije, ¿sabes qué? Ya lo tengo. No recuerdo dónde más saqué el dinero. El caso es que completé el traspaso a la semana siguiente, llegué a Mérida y ya está hecho lo primero. Ese 1.700.000 que lo di y se agarró el traspaso. Ya tenía el local, pero no sabía qué iba a hacer. Y tenía el contrato ya encima, la renta era de 100,000 pesos, tenía el traspaso, tenía el local, tenía todo, pero no tenía dinero para arrancar el negocio. ¿Y de dónde conseguiste el recurso? Agarré y mi mentor me enseñó algo bien importante. Cuando lo conocí me dijo, Huguito, tienes que darte de alta, tienes que empezar a crear tu historial crediticio, tienes que nacer ante el SAT. Y ya sabes que la gente dice, no, el SAT es malo, guarda tu dinero bajo el colchón. No es cierto, no lo hagan, eso es malísimo. El banco no te pide títulos universitarios. El banco no te pide conocimientos. El banco te pide una cosa, flujos. Y es lo que yo tenía. Y trabajé durante 2 años. Voy al banco, toco la puerta, se me quedó lo que me dijo mi mentor sobre crédito, sobre los créditos, y pido un préstamo. Y me dan 700,000 pesos. ¿En serio? Sí, a esta tasa, tanto tiempo, 5 años. ¡Wow! Los quiero. Me lo quedé. Y te damos una tarjeta de crédito de tanto. Dámela. Y listo. Junté como 700, 800,000 pesos nada más yo en el banco en ese momento que iban haciendo. Y dije, a ver, y se me ocurrió lo siguiente, pero yo no soy la única persona que tiene flujos en el banco. Y yo llevo poco tiempo. Y me dieron esto. Y empecé a investigar. Y dije, no lo tengo, pero sé quién sí lo tiene. Y es donde entra la capacidad resolutiva y tu mente empieza a trabajar. Amigos, primos, tíos, sobrinos, amigos de mis amigos, primos de mis primos. A toda la gente de confianza y les empecé a llamar, les empecé a decir, tengo la oportunidad de mi vida en este momento, necesito tu apoyo, no quiero dinero, quiero que confíes en mí,
quiero que vayamos al banco y solicitemos un préstamo a tanto tiempo para que me capitalice con la promesa de que pago, y si no pago, está mi respaldo de mi negocio, está mi flujo, está mando eso. Yo sabía que independientemente que el negocio fracasara, y fue lo que le dije a todos, independientemente que el negocio fracasara, tengo el tiempo suficiente para liquidar esa deuda con mi negocio en Tabasco, que es muy estable y está posicionado, que es Júcar. No tenía miedo, pero tampoco sabía cuánto me iba a costar. Resulta ser que la inversión fue estimada de 5 millones de pesos para abrir Hayes, ya con traspaso y el resto de obra. Tú lo viviste, tú lo sabes, y fue el estimado en ese momento. Y lo recuerdo muy bien que en 2 semanas conseguí 5 millones de pesos en préstamos, tarjetas de crédito y todo el apalancamiento financiero que te puedas imaginar. Lo triste es, y aquí es donde todo se pone crucial, y esto es algo que nadie sabe, y la verdad, esto creo que es de las partes más duras y difíciles de mi historia. Estábamos a una semana de nuestra apertura, era noviembre de 2023, y llegaron unas personas con una camiseta del ayuntamiento. ¿Y qué nos dijeron? Que no podíamos abrir, que estábamos clausurados. De hecho, la pregunta fue, ¿cómo puedes clausurar un lugar que ni siquiera ha abierto, no? Exactamente. Nosotros, sin ser de aquí, sin saber, sin haber abierto, llegan 2 personas del ayuntamiento y te dicen, no puedes abrir y aparte te voy a clausurar. Eso no está bien. El caso es que dejamos hacer a las personas su trabajo, nos cerraron, nos clausuraron, no pudimos abrir, lanzamos la apertura una y otra vez, se pospuso, y durante el mes de noviembre finales, todo el mes de diciembre, fue mes y medio que no pudimos abrir y habíamos terminado el local. Me había gastado el dinero en un local que no podía abrir y que me estaban negando un permiso. Se repitió la historia que me pasó en Tabasco, por el motivo del cual yo me vine huyendo de un estado, llego al otro y me pasa algo similar o peor, solo que aquí era un tema político. Estaban inventando que yo lavaba dinero y que yo estaba patrocinando la campaña de Morena, cuando realmente estaba el PAN. E iban a cambiar los poderes. Y yo de, a ver, espérame. Carnal, tengo 22 años, güey. Yo de política no sé ni me dedico a eso. ¿Me explico? ¿Por qué me están echando esa culpa a mí? ¿Por qué me están metiendo en esos problemas? Yo no tengo nada que ver. Yo vengo de acá, viví en la Ciudad de México. ¿De qué me estás hablando? Me envolvieron en un tema político y me dijeron, es que tú eres el culpable y tú eres esto, y el dueño no eres tú, el dueño es otra persona, y esta persona te está dando el dinero, y esta persona está mal vista y no vas a abrir. Sí, como que manejaban que eras un prestanombre. O sea, no creían que en realidad el lugar se había adquirido de un dinero fuera del Estado. O sea, pensaron que era parte de todavía. Exactamente. Resulta ser que uno de los socios del anterior negocio tenía temas políticos y me involucraron directamente con ellos. Pensaron que yo era el prestanombres y que iba a abrir de nuevo su negocio, porque había hecho un movimiento ahí, un cambio político de campaña. No sé, esos no son mis temas, y me echaron el muerto a mí. La historia se hizo tan sonada que salió en los periódicos. Salía mi nombre, el de la persona que estaba metido en eso, salía de que me habían estafado, de que yo estafaba, de que la política, de que PAN, de que Morena, cosas que yo no tenía nada que ver, que prestanombres, que lavado de dinero, puras tonterías. La gente empezó a desconfiar de mí, el negocio no podía abrir, ya no tenía recurso, la renta seguía, se tenía que seguir pagando, la nómina se tenía que seguir pagando y no había fecha de apertura. Nunca voy a olvidar que en mi desesperación, cuando yo quise buscar apoyo, me llevaron con los mejores tramitadores de aquí de Mérida para que me sacaran el permiso que me estaban negando. Me sentaron en una oficina y me dijeron, ¿sabes qué, hijo? Y me lo dijeron así, es que yo quiero saber qué es lo que tengo que hacer para abrir. Y me lo dijo así, la sinvergüenza, porque es una señora sinvergüenza, me lo dijo, no, hijo, lo que tú tienes que hacer es hacer las cosas bien. Desde ese momento la detesté y dije, qué basura de persona. ¿Cómo te atreves a decirle a alguien en esta desesperación algo así? Lo pensé, no se lo dije. Entonces dime cómo se hacen las cosas. Pues mira, aquí la situación es la siguiente. Voy a intentar, voy a checar, voy a ver, voy a probar y te digo cuándo puedes abrir, solo que va a haber una pequeña cuota.
Vemos cuándo puedes abrir, si es que puedes abrir, y cuándo te voy a avisar, déjame ver. ¿Ok? Yo le dije, ¿estás segura? Sí, estoy segura. Yo puedo intentar conseguir. Inténtalo, no vas a conseguir nada, no te van a recibir. Aquí nadie te conoce, es más, ya estás manchado. Todo el mundo sabe que eres el prestanombres y que lavas dinero. Y si no es conmigo, no va a ser. Me acordé lo que me dijo mi amigo. Sí, todos tenemos amigos y lo voy a intentar. Y empecé a moverme, Juan. Se me estaban acabando las mejores temporadas que en ese entonces me dio diciembre, que son las mejores temporadas para el giro, tú lo sabes. Había flujo y todo se me iba en una semana y en una semana y en una semana. Y dije, ¿qué va a pasar cuando diciembre se acabe y mi llave se cierre de flujo y allá siga abierta y saliendo a chorro? Hay que pagar préstamos, hay que pagar intereses, hay que pagar renta, hay que pagar nómina. Los flujos se separan, hay que mantener otro negocio. ¿Qué va a pasar? Me empecé a desesperar, Juan. Empecé a en verdad preocuparme. Nunca en mi vida me había preocupado tanto y solo pensaba una cosa: a la gente que voy a defraudar, a la gente que confió en mí, a la gente que metí al banco. Y dije lo mismo que me pasó en Hooker cuando vi esa barra y dije, la cagué. Me sentí muy chingón, me sentí muy seguro y me metí a nadar un estanque con tiburones cuando yo soy un pescadito. Ese diciembre de 2023, el día 31, día 1 de enero, todo se me fue al... No tienes idea, esa noche, ese día, el 1 de enero, cuánto lloré, Juan. Cuánto lloré, cuánto sufrí, cuánta desesperación, impotencia, coraje sentí. Saqué fuerzas sobrehumanas. Fui a casa de mis papás, no les dije absolutamente nada. No le dije absolutamente a nadie, ni siquiera a mi hermano. Le dije, ya casi queda, ya casi queda, ya casi queda, ya casi queda. Compré un vuelo a Mérida. Tenía pensado viajar ese día y recuerdo ese 1 de enero estar en el comedor donde se sentaba mi papá, mirar el sol, cómo salía. Y le pedí tanto a Dios que me ayudara a salir de esta, y le prometí que nunca más iba a ser una pendejada en mi vida. Y en eso, Juan, reviso mi teléfono y así te juro por Dios que me pasó. Yo estaba, me acuerdo, llorando ya sin sentido, ya pensando en hacer una tontería, ¿me entiendes? Y es ahí donde dicen que Dios aprieta pero no ahorca. Revisé mi teléfono y de pronto suena una notificación y me llega un correo. Ayuntamiento de Mérida, Yucatán. Link de recibo, ficha para pago. ¿Qué es esto? Lo abro y antes de que abriera me entra una llamada de un número desconocido. Bueno, ¿hablo con un orellano? ¿Quién habla? ¿Hablo con un orellano? Sí. ¿Quién habla? Vas a hacer lo siguiente, te vas a meter este link, vas a hacer esto, me lo vas a mandar a tal número, ahorita te llamo. ¿Quién habla? Pum, cuelga. Me empiezo a asustar. Digo, ¿qué está pasando? Este es el permiso que me están negando. Me voy al cuarto de mis padres, me encierro. No había nadie, me empezó a latir el corazón muy fuerte y me llaman y me cuelgan y me dan instrucciones y sigue esto y sigue lo otro y mándamelo a tal número, y en final yo iba ya camino al aeropuerto a regresar porque se supone me debían tener una respuesta. La sinvergüenza que me dijo que iba a tener una respuesta, porque yo le llamé ya desesperado y me dijo, viaja hoy a Mérida. En 15 minutos, a través del teléfono, me llegó el permiso que el ayuntamiento me negó durante 1 mes y medio. Y no pagué un solo peso. Y no pedí un solo favor más. Bien dicen que uno nunca sabe de quién va a necesitar. Me llama el que operaba las luces en Hayes, Rich. ¿Qué onda, Hugo? ¿Cómo estás? No, pues me imagino que muy bien. Te voy a enlazar en una llamada. Y me enlazan con una llamada y se presentan conmigo. La persona a la que estaban acusando en ese momento, que se supone que me estafó y que yo era su esto y lo otro, se enteró por los medios y me llamó y me dijo, investigué sobre ti, sé quién eres, sé cómo eres, sé lo que estás haciendo y me da un chingo de gusto. Y quiero decirte que aquí tienes un amigo. Y no te lo digo de palabras, te lo doy con hechos. Te acabo de enviar el documento que te están negando. Porque yo soy de los buenos, yo te voy a apoyar, me gusta la gente emprendedora y te va a ir muy bien. Aquí está tu permiso, yo lo pagué, si quieres regresarme el dinero, si no, no me lo regreses. Era un dineral. Yo me quedé frío, Juan. Me quedé frío porque dije, ¿cómo es posible que el de las luces
me esté hablando y que lo conozca y que se haya enterado por noticias, pero que es esta cosa, y me dé el permiso que me estaban negando las autoridades. Entonces él no era el malo, me estaban vendiendo que él era el malo y yo quería contacto cero con que no me involucraran, cuando era todo lo contrario. Pues si no, ¿cómo iban a sacar el dinero que estaban pidiendo? Si yo recuerdo, esa vez venías viajando y me dijo, junta a la gente porque vamos a abrir en 2 semanas, llego a organizar todo, me dijiste. Digo, ¿seguro? Sí, ya tengo el documento. Fue todo lo que me dijiste ese día. Exactamente. En ese momento viajo a Mérida, llego y tengo mi cita con la mejor tramitadora, ¿no? Con la sinvergüenza. Resulta ser que llego y me dice la señora, ¿sabes qué? En un tono muy altanero, muy soberbio y sobre todo muy seguro según ella, ¿sabes qué? Las cosas están así. Ya comprobé que todo lo que dice de ti es verdad. Lavas dinero, eres prestanombre, nos jodiste, X es esta cosa, estás envuelto en temas políticos, bla, 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 pura basura. Puras mentiras. Me dice, sí vas a abrir, ¿cuándo? No lo sé. ¿Vas a abrir el permiso? Sí, ¿cuándo? No lo sé. ¿Cuánto te va a costar? No sé. Pero se necesita ahorita una cooperación voluntaria para que entres de buena fe a Yucatán o a mi bolsillo, como yo lo entendí. La señora me pidió no 10,000, no 20,000, no 30,000, no 50,000, no 100,000 pesos, Juan. Me pidió 1,000,000 de pesos de buena fe para abrir quién sabe cuándo y quién sabe cómo. Tú con el papel acá. Y yo tenía el papel aquí. Yo solamente agarré y le dije, mira, que no se te olvide que todos tenemos amigos. Agarré el papel, lo puse en medio de la mesa, abrí la carpeta. Aquí está. Lo que me dijiste que era imposible y que solamente tú podías conseguir y ahora me quieres vender en 1,000,000 de pesos. Lo conseguí sin pedirlo y lo conseguí gratis. Pero tú te quisiste aprovechar de mí. Te quisiste aprovechar de mí. Quisiste hacer leña del árbol caído y viendo mi situación. Solo te voy a decir algo. Ten cuidado porque el karma existe. Y se lo dije así. Y espero, porque sé que tienes hijos. Y espero que nunca nadie le haga a tus hijos lo que hoy tú como madre me hiciste a mí. Me di la vuelta, agarré mi carpeta y me fui. Nunca la volví a ver. Y no me dijo nada. Me voy, te llamo, Juan, junta a la gente, abrimos en 2 semanas. Y de aquí para el Real. Excelente, llegamos, montamos, abrimos el local. Se tuvieron que conseguir otros 3 millones de pesos para poder echar a andar el local, para poder sostenerlo, y fue un gasto extra que la inversión inicial de 5 en 2 meses que tuvimos y pudimos haber aprovechado ese percance de mes y medio lo hizo que se convirtiera en 8 millones de pesos para abrir ese local, y que cuando lo abrimos pasamos las peores adversidades y tú lo sabes. Y una vez que lo conseguimos y levantamos las cortinas, se repite la historia del principio. No llegó nadie. Cuando Hayes abre aquí en Mérida, no llegó nadie, fue un fracaso total y solo nos preguntamos por qué la música era mala, el servicio era deficiente, las luces no eran las mejores en cómo las usaban y todo estaba mal. Porque nos enfocamos tanto, o más bien ese problema nos desenfocó tanto en todo lo bueno que estábamos haciendo, que cuando llegó el momento de verdad demostrar lo que habíamos hecho, no lo pudimos hacer porque no estábamos listos. Tuve el coraje, te llamé, te dije, pasaron las cosas, hice llamadas, moví gente, compusimos todo, jalamos la pieza clave que hacía falta, abrimos el negocio, reaperturamos y fue un éxito total. La competencia se hizo a un lado. Todo el mundo nos respetó. Nos ganamos el crédito mercantil. Demostramos, lucimos y la gente quiso el lugar que ofrecimos. Y un año después, casi un año después, la mitad de las deudas o más de la mitad de las deudas ya estaban liquidadas. El negocio estaba estable. Empezamos a trabajar el siguiente local en el centro, hoy llamado Hidden. Y nos ganamos a la gente. Es una historia que muy pocos saben, que lo padre no es que lo hayamos logrado, sino todo lo que pasamos para poder lograrlo y las personas que nos convirtió todo ese proceso y que somos hoy en día. Y que a los 6 meses y al año hizo que recuperáramos casi toda la inversión, que no quedáramos mal con la gente que confía en nosotros, que abriéramos el siguiente local, que ganáramos amigos, que hiciéramos contactos y que la gente en verdad reconociera la marca y el corporativo en un lugar en donde nadie la apostaba. Ese es el punto donde quiero llegar. Independientemente de Hayes o Hidden como marca, como corporativo, la gente conoce a Hugo.
Ya no es el Hugo que llegó hace año y medio a Mérida, ¿sí me entiendes? Claro. Y esa es una ventaja, porque son proyectos que están ahora, más los que vienen. Porque es algo que yo, conociéndote y teniendo la oportunidad de trabajar contigo, sé que no nos vamos a quedar ahí. Claro. Porque hay muchas ideas por hacer y mucho trabajo por forjar en las ideas que tú tienes. Y creo que te estás rodeando de mucha gente que en realidad cree en ti. Así como pasó en Villahermosa, así como pasó en la Ciudad de México, creo que Mérida también tiene esos puntos claves que de repente, si algún día los llegas a necesitar, van a estar ahí. Yo lo sé. Gracias, Bonito. Totalmente comparto tu pensar y te lo agradezco. Y realmente, y es un mensaje para todos, ¿no? Digo, la gente hoy en día ve los 3 antros, ve los coches, ve las casas, ve los lujos, pero no ve las cicatrices que uno carga, que te costaron lo que tienes. No es lo que cuesta, es lo que vale. ¿Ok? Y la gente lo ve fácil, la gente piensa, la gente dice, no, es que no se puede, porque si se puede es porque seguro es narco. O de seguro lava dinero. O de seguro puras creencias limitantes. Claro que se puede. Empezamos en el 2018 con 350 pesos y hoy tenemos 3 antros, uno en Tabasco, 2 acá en Yucatán. Y de los mejores, me atrevo a decir que son de los mejores. No porque sean míos, sino porque la gente lo dice, lo comparto y lo digo con orgullo y con humildad. Todo se puede, y lo que quiero que la gente vea y entienda en esto es que el proceso que tú vas a pasar no va a ser nada lindo, no va a ser nada fácil, pero te va a convertir en la persona que tienes que ser para que el día que lo tengas, no solamente lo logres, sino lo mantengas. Porque eso es lo difícil, mantenerlo. Se lidia con estrés, se lidia con problemas, se lidia con emociones, se lidia con muchísimas cosas. Y eso te va a traer muchas cosas, como el hecho de ser resiliente, de ser perseverante, de creer en ti, de tener fe en las cosas y en lo que haces. Y lo más importante, no rendirte jamás. Bueno, Hugo, antes que nada y más que nada, agradecer esas palabras, estos conocimientos, esta historia de vida más que nada, para poder llegar donde estás ahora y poder decir que lo que falta aún, ¿no? Así es. En definitiva, y es una moraleja, y es la moraleja de la historia, y quisiera compartírselo a todos y con ustedes, agradecerles el hecho de que estén acá y que sepan que esto es no para presumir, vuelvo a lo mismo, no para presumir lo que uno tiene, sino lo que nos ha costado. Esa es la moraleja, es la enseñanza, es el mensaje que quiero dar a la gente. Quiero dar esperanza, quiero darles fe, quiero decirles que sí se puede. Quiero que confíen en ellos, que confíen en su proyecto, en su sueño y lo trabajen, le pongan una fecha, le pongan una hora y lo trabajen para que lo consigan, porque esa es la diferencia entre los sueños y las metas, que tienen fecha y tienen hora. Esto es para ti que lo necesitas, para ti que seguramente estás pasando por un mal momento, para ti que te encuentras desesperado, para ti que no sabes qué hacer o para ti que no sabes hacia dónde ir. No te preocupes, ocúpate. La mayor solución a tu problema está en el planteamiento. El 80% de la solución está ahí. Siéntate, quédatele viendo 5 minutos, 10, 1 hora a la pared, en silencio total. Escribe quién eres, lo que has hecho, dónde estás, hacia dónde quieres ir. Ten fe y lucha por tus sueños hoy, mañana y siempre. No te rindas jamás. No escuches a la gente que te dice que no se puede. No escuches a la gente que es imposible. No escuches a la gente mediocre que no quiere verte mejor que ellos. Porque la gente te podrá perdonar todo menos el éxito. Júntate con gente próspera, júntate con gente ganadora, júntate con gente que sea más lista que tú para que te lleven al siguiente nivel. Y si no los encuentras, confía en mí, mándame un mensaje, pregúntame lo que sea, sé por lo que estás pasando, te entiendo. Estoy aquí para ti, para todo aquel que lo necesite. Les mando un fuerte abrazo, les doy las gracias y que Dios los bendiga.